por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, ganó Cerro, ganó Olimpia, juega hoy Libertad. Me gustaría arrancar con los testimonios, con lo que ha dejado esta fecha, y vamos a desarrollar un poco con los compañeros lo que ha pasado con Cerro Luqueño. El 2 de octubre versus Olimpia juega, repito, Libertad de las 19 horas en Parques del Guairá ante el conjunto de Libertad, que es el único que le puede dar alcance a Cerro Porteño. Exacto. Porque tiene puntaje perfecto, Cerro, 6 hasta ahora. Claro, claro. 2 victorias. Los otros habían empatado, perdido otros, y por eso Libertad, que le ganó a Olimpia en la primera, es el único que puede tener 2 de 2, igual que Cerro. Bueno, hacemos un adelanto. Francisco Arce, Luis Escobar, Cerro Porteño le ganó 1-0 a Sportivo Luqueño. Testimonios, por favor, al aire. Partido con mucho manejo de balón de ellos, mucha rotación, donde en el primer tiempo supimos equilibrar eso. Después en el segundo tiempo también se dio la mayoría del partido igual, aunque hubo momentos en que pudimos salir y jugar un poco también nosotros. Creo que se definió en una jugada donde nos descuidamos un poco en la marca, fue muy puntual, y a partir de ahí hubo situaciones como para que nosotros podamos nivelar. Lastimosamente no pudimos acertar, pero bueno, creo que en general fue un partido bueno, donde otra vez pusimos mucha predisposición, mucha entrega, donde hicimos un esfuerzo grande y bueno, no era lo que esperábamos, pero ya está. Mucha alegría porque lo ganamos y porque lo hicimos ante un duro rival, que el partido me pareció a mí bueno en todos los momentos, en gran parte al menos del tiempo que se jugó. Intentamos siempre, creo que la mayor parte también tuvimos el control, creamos chances, no muchas, pero creamos chances muy buenas para convertir. Ellos también tuvieron algunos para poder desnivelar el marcador antes de nuestro gol, pero creo que nos llevamos un triunfo merecido por todo el trabajo que se hizo para poder lograrlo. A mi parecer estamos muy bien, ha cambiado un poco el conocimiento que los equipos tienen sobre nuestro juego y que tenemos cada vez más, a veces menos espacios, y tenemos que ser más precisos, pacientes, y lo hemos hecho tanto en el segundo tiempo del partido anterior como casi en su totalidad de este. Bueno, chequearse. Olimpia 2 de octubre, ¿qué tal Olimpia? Primer tiempo, un equipo que fue dinámico, que estuvo respaldado por los volantes, le hizo bien nuevamente la presencia de Roque, más despierto los extremos López y Sosa, a quien le cometen la falta del penal. Paiva disfrutó de la presencia de Roque, estuvo más desinhibido, más allá de haber sufrido los primeros 10, ¿verdad? Y en la segunda etapa fue sobrepasado, lo pudo haber empatado 12 de octubre, hasta que apareció la acción de Pablo da Silva. Me hacía acordar, Dani, Oscar y otro compañero de TV, la mano de Otamendi contra la Paraguay, ¿verdad? Sí. En la cancha de Boca. Claro. Que no le sancionaron ni la revisó el VAR. Por eso Pedro Sarabia. Sí. No es que dice, mira, cobraron algo que no existió, sino que quiero ver si se animan a cobrar contra, pero sí. O sea, jugadas puntuales. Parafraseando un poco al técnico del Olimpia. Sí, contra Libertad dijo, jugando así vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Jugando así no se va a ganar tanto. Porque yo creo que Olimpia en el primer tiempo se adaptó a las circunstancias. Cancha pesada, lluvia constante, campo que te come las piernas. El equipo, o sea, jugar largo no parecía una situación limitante o desesperante, sino que el juego pedía eso. Sosa se desinhibió un poquito más, López también participó, pero ese segundo tiempo, si Olimpia encara así varios partidos,
va a perder más de lo que va a ganar. Entonces, yo creo que es de los típicos partidos donde Olimpia, a sabiendas que Cerro había ganado, si no ganaba la tabla, más allá de que es apenas la segunda fecha, pero podemos decir un noveno de todo el torneo, iba a estar en una situación complicada. Por eso me parece que se valora más el triunfo y en las condiciones, cancha del 12, lluvia permanente y todavía con las bajas, porque se sigue teniendo un equipo que tiene casi medio equipo afuera por diversas Y condiciones. ayer la mano de Pablo lo sacó la preta Olimpia, porque se le estaba yendo encima 12 de octubre, otra vez Olimpia con algunos inconvenientes para la contención, para el quite, porque el mediocampo sigue lento, con poca agresividad, y en la defensa también algunos desajustes en el sistema que permitieron que el 12 de octubre estuviese al borde del empate, y ese penal le vino muy bien como para ir clausurando el resultado. El VAR actuó muy bien, al menos para mi gusto, en los dos casos hubo sujeción, en el primer penal de Benítez contra Sosa, y después el VAR correctamente Luis Mereles para avisar a Juan Gabriel Benítez de la existencia del brazo extendido antinatural de Pablo da Silva, que el árbitro después al revisar la jugada entendió que efectivamente también era penal. Vamos a seguir hablando y opinando del partido. Vamos a los testimonios ahora. Néstor Gorosito y Pedro Saravia, los técnicos respectivamente de Olimpia y 12 de octubre de Itagua. Una cancha difícil donde jugamos con un rival que la pelota generalmente pasa por arriba de los volantes, que juegan a la segunda pelota y a las peinadas de Velázquez y lo hacen muy bien. Nosotros el primer tiempo de a rato jugábamos bien y no pudimos concretar las ocasiones de gol que tuvimos en el primer tiempo, que tuvimos varias, ellos tuvieron también una, me parece. Pero después del segundo tiempo, con mucha lucha, con menos juego, debemos seguir por este camino. Hemos ganado, pero tenemos que mejorar. Hemos realizado un gran partido y lo perdimos ante un rival que sabemos que tiene sus condiciones, viene a jugar y lógicamente para nosotros duele bastante por el hecho de que el desarrollo del partido, ¿no? Y uno hace un recuento y creo que el 12 de octubre fue más protagonista de lo que fue Olimpia. Olimpia en el primer tiempo insinuó algunas cosas, cuando mejor estábamos cobró un penal que yo considero que si era la misma situación no estaría cobrando para el 12 de octubre. Lo mismo aconteció en el segundo penal, es un gesto técnico en el cual creo que era Pablo da Silva, falla la pelota y se va por las manos. Bueno, yo quiero ver que estos tipos de árbitros y cobran también en contra de Olimpia este tipo de situaciones. Bueno, ahí está lo de Saravia y lo de Néstor Gorosito. Quiero tenerlo al aire a Gerardo. Guaireña, ¿qué tal? Perdió 3-1 ante Sportivo Luqueño. Se fueron muchos jugadores. Me dijeron que yo no vi el partido de Luqueño Guaireña, pero escuché sí la reseña de los compañeros y decían que la defensa de Guaireña tuvo muchos problemas. De hecho, Mucha lentitud. Ignacio Don tuvo dos errores Sí. muy graves. El partido se cambia con el penal increíble que comete ahí cambia, porque Guaireña había empezado mejor que Luqueño, recordando allí. Recordemos que Parra, por ejemplo, el argentino, es el número 9 ahora, que no está Del Valle, que está el Peta Brizuela por derecha. Cambió muchos jugadores. Ahí estaba el gol de Jorge Mendoza. Después tuvo más posibilidades. Y este es el penal de Ignacio Don. Le decimos a la gente que por ahí no vio la teleaudiencia. Un agarrón increíble que el VAR lo certifica. Y ahí comenzó el principio del fin, ¿verdad? Para el equipo de Troadio, que recibió goles sucesivos y más allá de alguna reacción en los últimos 20 minutos le ha costado bastante, porque sí, perdió creo un jugador importante por línea en cuanto a lo de el año pasado. Fíjate, ayer estaba Ángel Martínez jugando para Luqueño. Ángel Martínez del Valle, los carrileros, Báez fue lateral mucho tiempo, el lateral izquierdo, y ahora está Wilson, que es un jugador que me gusta, el rubito que apareció en General Díaz. No sé si es Cardoso o Pedroso. Pedroso, me parece. Pedroso, lateral izquierdo. La vez pasada no arrancó Aquilino. Yo no sé si sigue en Guaireña o no, porque él también jugaba normalmente de lateral de Guaireña. Así como se fueron unos cuantos, llegaron unos cuantos. Está hoy para jugar Aquilino. Aquilino, muy bien. Nelson Ruiz aparece como lateral. Se sumó Rodrigo Alborno.
Lucas González se mantiene y como decíamos el Peta Brizuela. Equipo nuevo pero que se debe armar para enfrentar hoy a uno de los candidatos como Libertad, y como decía Bruno, con 3 puntos se ubica en lo alto de la tabla y o casualidad juegan el lunes entre sí. Justamente Libertad Cerro Porteño en la cancha de Libertad. Estamos con Gerardo Figueredo. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos para todos los compañeros de la audiencia. Bueno, el famoso ya cumplieron los otros y ahora le toca a Libertad. Cumplió Cerro, cumplió Olimpia y ahora el turno es para Libertad. Efectivamente, Libertad que tendrá que ir hasta la ciudad de Villarrica para enfrentar a Guaireña y lo hará dentro de contados minutos. Después del almuerzo, el plantel liberteño va directamente al Parque del Guairá. El equipo prácticamente está confirmado y hasta aquí una sola duda, la presencia de Hugo Martínez o Ramón Martínez. Recordemos que Hugo Martínez no terminó el partido ante Olimpia, solamente jugó el primer tiempo, recibió un fuerte golpe en la pierna derecha y por ello le impidió continuar, y Ramón Martínez apareció debutando con la casaca de Libertad el domingo último en la primera fecha y hoy nuevamente puede aparecer para jugar por Libertad el ex Guaraní. Carlos Servín. Por otro lado, el portero Martín Silva no trabajó con normalidad en esta corta semana que tuvo Libertad y Carlos Servín nuevamente es citado para cubrir el partido. Iván Ramírez, Javier Báez, José Canale, Leonel Banjoni, Antonio Vareiro, Hugo Martínez o Ramón Martínez, Alex Mejía, Rodrigo Bogarín, Sebastián Ferreira y Oscar Tacuara Cardoso, la formación que prepara Garnero para medir a Guaireña en la noche de hoy, Bruno. Perfecto. Repetidme un poco el medio campo de Libertad. Antonio Vareiro, Hugo Martínez o Ramón Martínez, Alexis Mejía y Rodrigo Bogarín. Sebastián Ferreira, Oscar Martínez. Cardoso la ofensiva. Sí, mantiene Libertad su equipo. Y después la defensa, dijiste. Iván Ramírez, Javier Báez, José Canales, Leonel Banjoni. También, sí, o sea, mantiene el mismo equipo. Sí, la misma formación. Sí, el que debutó frente a Olimpia. Efectivamente, señor. Bueno, ¿y a quiénes los tiene Libertad ahí en banca? Y en la banca no podemos dar con certeza porque Garnero no da a conocer la lista de convocados. ¿A quiénes citó? Porque ya están desde anoche concentrados en Tuyucua. Fueron citados para las 18, trabajaron, quedaron todos concentrados, pero juega el misterio el argentino. Bueno, ¿en Olimpia era así o no? Ustedes, muchachos, recuerdan. Y aparecía la lista última de concentrados parte, los sábados a la noche. Bueno, la lista de convocados, ¿verdad? Porque no había concentración. Sábado a la noche aparecía en un horario, a veces aparecía a las 11 y compañía. Así era, Bien Gerardo. entrada a la noche, bien entrada a la noche. Claro, donde Sí. no había Sí, mucho misterio. mucho motivo para informar. Y el otro día, por ejemplo, dio a conocer el día del partido, pasado el mediodía, en el partido inaugural de esta apertura. Ya pasaba el mediodía. Perfecto. Y es llamativo porque Libertad trabaja muy bien en ese sentido, siempre nos informa bien en ese aspecto el encargado de prensa Víctor González. Bueno, pero será ya una temática de Garnero. No, del seguramente. técnico definitivamente. Claro. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, señores, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Gerardo. Ahí está, Gerardo, entonces, con toda la información de Libertad. Hoy se juega la gran final de el Campeonato Mundial de Clubes entre Bayern Múnich y Tigres de México. La pregunta Afuera es... Müller por COVID, ¿eh? Ah, sí. Thomas Müller. Thomas Müller, Sí, nada señor. más y nada menos. ¿Vos sabés qué me preguntaba hoy el colega Aníbal Espínola por Carlos González? ¿De dónde salió él? Y yo lo tengo fichado desde Chile hasta su paso por Necaxa, Pumas y de Pumas a Tigres de Monterrey. Pero me preguntaba si acá en Paraguay él jugó en primera división. Yo no lo recuerdo. Parece que tuvo algunos minutos en Nacional. ¿Cómo? Tuvo algunos minutos en Nacional, hasta donde yo recuerdo, si no me falla la memoria, y después se fue en medio del anonimato, como esos jugadores que a veces irrumpen y sin tener o hacer mucha carrera en Paraguay y van y encuentran su lugar en el mundo en otro país.
Ese es el caso del derrotero que al Acá menos... me dicen inferiores de Nacional y que nunca jugó en primera. No, por eso yo le dije que no jugó en primera división. ¿Y a qué equipo fue a Chile? Porque yo recuerdo que Salvador Cabañas también pegó el salto grande desde Chile al fútbol mexicano. Salvador fue Había ido a al Audax Jaguares de Chiapas. italiano, ¿no? Él hizo un recorrido grande. ¿Quién, Salvador? No, González. No, Salvador fue al Audax. Pero él ya fue como un jugador. Claro, pero digo que fue el mismo club que había lanzado a Brizuela también. Gracias. El veterano. Acá me dice, gracias, de las inferiores de Tembetarilla se fue a Chile, me dice. A la pucha. Carlos González. Y mira que charlamos con él. Y Epifania, pero el que descubrió a él otra vez. Puede ser. Puede ser, porque ¿cuántos años tiene 28. Carlos González? Ya, y sí, 28. En el 2013 fue a Magallanes. Imagínate ya. Al sur del sur. Santiago Wanderers, San Marcos, Huachipato y de ahí ya más conocido. En Huachipato ya lo ubicamos. Y después Magallanes, Sí, pero sí. en primera división, Dani. No, ascenso. Pero qué Primera meritorio que es, porque mira que... Magallanes está cerca de Tierra de Fuego, para darte un Mira qué un lindo. lugar. Y aquí sí ratifica el hombre del fútbol. No dio tu nombre, tranquilo. Epifanio. Sí. Pero, o sea, él empieza en el ascenso del fútbol chileno, Claro. Magallanes, después me dijiste Al Santiago Wanderers. Santiago Wanderers y después... Después vuelve un rato a Magallanes. Va otra vez a Santiago Wanderers. Va a San Marcos. Vuelve a Santiago Wanderers. Y luego a Huachipato. Esto desde el 2013 hasta el 2017. ¿Sabes qué me dice una persona que maneja mucha información de fútbol? Y me decía lo de Tembetarrí, las inferiores, y que de ahí fue a Chile. Que inclusive se fue en ómnibus a Chile Es él, muy Carlos probable. González. Una transferencia de Tembetaré a Magallanes. Tenés que irte en bus, ¿verdad? No, ¿Y no. quién nos puede hablar? ¿Alguien de Tembetarrí? Epifanio nos puede hablar, o el hijo, alguien. Nosotros charlamos con él. ¿Eh? Acá charlamos. Sí, hace yo un par recuerdo de años por eso. que hablamos con él y nos ¿Sabes había cuándo contado charlamos? su Bueno, historia de vida. Cuando él fue a Necaxa, o sea, cuando en Necaxa estaba haciendo goles. Y era, mira, y sí, este era el famoso jugador de coordinación. Estamos en la transmisión y entra Benru, entra Cristian y dice gol de un paraguayo en el fútbol chileno. Carlos González. Y vos decís, pero espera, a esto no lo ubicamos que haya ido. Claro. Bueno, y fue creciendo y cuando ya era Necaxa, y eso fue en el Necaxa, estuvo en temporada 17-18. Barovero, con Barovero. Claro, saluda a Pedrito García que habla de Magallanes, Club de Santiago. Magallanes, la ciudad que yo decía, es la que está cerca de Tierra de Fuego, pero este Magallanes es de Santiago, un club histórico, dice, que andaba muy bien antes. Santiago de Chile, entonces. Mira vos. El club fue el primer campeón del fútbol chileno de la historia. Después venido a menos seguramente con el correr del tiempo. Gracias, Pedrito. Gracias, maestro Y Pedrito. Epifanio tiene esa particularidad, ¿no? De saber detectar talentos. ¿Cómo lo que Y descubre? porque Impresionante, ¿eh? salvando cierta distancia, aunque es algo paralelo, la historia es casi similar a Nelson Aedo, que sin jugar en primera división estuvo en Tembetaré y... O sea que se fue a probar a Guaraní, por y eso, Maño por Ruiz eso. le dijo que no le por eso. necesitaba. Y capaz... Y después terminó jugando por la selección con Maño Ruiz. Así era la vida. ¿Qué decía? ¿Vos no Carlos jugaste González? entonces Paraguay en primera división? No, para nada. No alcancé, como te decía, pero sí tuve ahí una suplente y reserva con Nacional y prácticamente salimos del país muy temprano, ¿no? ¿Quién te llevó a Chile, Carlos? Son representantes chilenos residenciados ahí en Paraguay. Carlos, ¿y el Necaxa ya compró tu definitivamente? No, o sea, me compró el 50%, ¿Vos sos centro delantero o sos punta? centro delantero. ¿Y vos sos titular en el equipo, Carlos? Y gracias a Dios, sí. Qué bueno, qué bueno. Tengo contrato por 2 años más. Bueno, ¿soñás con alguna vez jugar en la selección paraguaya? Sí, la verdad que sí. Que estuve en Chile, haciendo bien las cosas, pero donde el mercado ahí no es muy competitivo. Epifanio. Hermano. Hola, Epifanio. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bien, Bruno te saluda, Epifanio. ¿Cómo andás vos? Fenomenal. Hace rato de no verla. Hace mucho que no vamos a ir, Epifanio. Contame un poco de tu vida, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo? Siempre jugó la Pulpey. No, pues sí, eso es lo tuyo. Estamos hablando de la visión que tenés, ¿verdad? Porque vos sabés que Carlos González me dice que arrancó el inferior de Tembetaré, el volador,
de Tigres, de Puma. Sí. Se fue a Chile. Contame un poco su historia, Epifanio, por favor, te pido. A mí me habló Alberto de Luque, mi amigo, porque él era ahí. Alberto Luque. Y claro, El cantante, pico, el músico. Sí. Y que me había dado un whisky, el traje que yo le vendí a los Olimpia, después, ¿cómo se llama? Un whisky grandote. Win izquierdo. Un izquierdo gran el traje también de ahí. Jugó en primera, Epifanio. Sí, jugó en primera temporada, jugó. Y después se fue, no sé a dónde lo llevé, después no me acuerdo si llevé a Chile o llevé a Colombia, algo así. Después vino y después estuve en Ciudad del Este y se quedó ahí, trabaja en una esa ómnibus, ahí uno atiende ahí en la caja. Pero ese es otro jugador. Yo te pregunto por Carlos González. Ya sé, Carlos González después traje de ahí. Mira, y Alberto de Luque, ¿qué te dijo Alberto? ¿Hoy me tenés centro delantero? ¿Cómo te dijo famoso? Hoy me tenés ya, Omina de 6. ¿Y dónde te fue a ver, Epifanio? Iturbe, yo soy de San Pedro de Paraná, pues. De la ciudad de Iturbe. Sí, de la ciudad de Iturbe, sí. Y bueno, y te vas vos a Iturbe a mirarle al famoso Carlos González. Esa me hace gustar, lo traje, jugó con nosotros 2 años, creo que jugó con nosotros. Y después vos lo envías a Chile. Después no, yo le vendí a un empresario, yo le vendí a un empresario chileno, de aquella época le vendí en 20 millones de guaraníes, el contado me pagó, sí, hice, a eso de Eusebio, sí, dice. Y bueno, como después sí, ¿ya hablaste con este señor? Sí, ya hablé, sí, ya. Me gusta porque me va a pagar. ¿Y los negocios entonces, Epifanio? Pues ella, pues, así como hice con Topadora Cáceres. Sí, no, qué bárbaro. Y decime, Epifanio, cuando vos lo viste la primera vez, ¿qué sensación te dio este muchacho? Me gustó porque cabeceaba bien, mira, era alto. Era un flaquito alto, 15 años cumplió, iba a cumplir. Y saltó, vino un córner y saltó de cabeza y clavó en el ángulo ese pedazo de chuta. Entonces chutando ese pedazo, tratando a leer y pupa moita zapatuña cane. Bueno, y ahí hablaste con él, con su familia, y él ya vino a Tepetaré. Ya vino a Tepetaré, estuvo con Tepetaré ya con nosotros ahí. Y cierto, Epifanio, que Carlos González, porque estamos hablando de un jugador que hoy va a jugar la final del campeonato del mundo de clubes. Pues. Y vos sabés lo que es tener transferencias internas en México. Quiere decir que en México pues los jugadores a veces se van 6 meses, nos matan y ya, si vos no en 6 meses no funciona, te dan tu pase y ya dejó, maina. Y ese fue a Necaxa, lo compró Necaxa. Lo compra Necaxa, después lo compra Puma y ahora lo compra Tigres. Tigres, exactamente. Por eso. Bueno, pero Epifanio, esperamos un ratito. 20 millones de guaraníes. 20 millones de guaraníes le vendió la primera venta. La primera venta de él rápido hicimos. Qué raro, Epifanio. Y decimos una cosa. ¿Es cierto que él se fue en bus a Chile, de acá de Paraguay? Sí, ese ya se arregló con el empresario chileno ese que estaba acá, que se fue. ¿No te acordás cómo se llama el empresario? Yo no estoy en casa, yo estoy en la casa de un amigo, no me acuerdo, pero yo tengo anotado allá el nombre de él. Sí. Y él lo vendió también. Él se fue primero a Chile, se fue a Deportes Concepción, me parece. Y después de ahí se fue pero jugó en otro equipo también. En Melipilla, no sé, Magallanes. Acá estábamos repasando su historia de vida. Magallanes, exactamente. Sí, si no, en ascenso, y por eso es muy meritorio. Él del ascenso salta a un club de primera de Chile, ahí la rompe, se va a México y bueno, o sea, es un jugador que pasó. ¿Sabe cuánto le pagaron? Le puso $5.500.000, pero le pagó 6 millones y medio le pagó. ¿Quién le pagó 6 millones y medio? Y Tigre de Monterrey. ¿A Puma le pagó esa plata? Sí, pero Puma puso 5 millones y medio nomás. 6 millones y medio fue el pase, me contó un amigo que
Yo tengo en México. En serio, mira, Epifanio. Sí, ¿Y sí. no te acordás? Qué lástima le vendí por los 20 millones, o en ese momento los 20 millones eran como pero 20 millones de dólares. Vos sabés que a veces cuando vos necesitas 20 millones, en aquella época yo compraba 10 jugadores. Pues, sí. Por O sea, eso, sí. es que la gente pues dice, ese me vendete a 20 millones, Bani, pero a veces en la vida, Sí, claro. cuando vos, por eso pues está la frase esa que dice, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, entonces, ¿y de qué año estamos hablando, Epifanio, más o menos, si te acordás? Hace mucho, mira, yo te iba a decir la verdad. Porque Yo él tiene 28 años, vos me estás hablando de cuando él tenía 15. Y él tiene 28 años tiene ahora. 28 años Sí, tiene ahora. señor. Imagínate cómo pasó el tiempo. ¿Qué pasó el tiempo, será? Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y, Lo que- y vos seguís trabajando siempre. Sí, Vitaín se llama, pues. Ah, ¿y dónde tenés tu... Y, no, y sabes que a veces entrenamos ahí, antes entrenamos en el jardín botánico, y después si no íbamos en Oriental, en Juventud, siempre agarro un equipo, estoy ahí con los amigos y tenemos equipo para formar jugadores, ¿no? Y Claro, vamos porque vos también fuiste un visionario. ¿En qué sentido, Epifanio? El tema de que vos fuiste uno de los primeros que en Acceso Sur hiciste, decían, yo recuerdo en la época, Epifanio está muy estético, ojo, dijo, y ahora, mira, lo que cuesta todo eso, hiciste un estadio, Sí, canchas de práctica, eso te compró la Asociación Paraguaya de Fútbol a vos. Sí, yo le vendía a un español y el español le vendió a ellos a la APF. Ahora entiendo. Sí, Vos sabés pero que acá como un amigo nuestro, no te puedo decir al aire por una cuestión de respeto, lo estoy autorizado, pues me dice que Carlos González primero fue a probar al Club Melipillo de la Segunda de Chile. Sí, no, ya sé, pero yo te digo, al que yo le vendí, ya le habrán llevado no sé a dónde. Yo sé que es Deportes de Concepción y el Deportes de Concepción se fue a México. Claro. Sí, Qué sí. personaje, Epifanio. Entonces seguí trabajando con los chicos y tu hijo te ayuda ahora a vos, ¿verdad? Sí, me ayuda. Está bien. Decime qué fenómeno tenés, Epifanio. Ahora tengo uno... No vayas a hacer bola, Epifanio. No, pero atendémela. Cuando yo dije que tenía eso, tampoco tengo un fenómeno, se me reía la gente. Cuando le llevé a Guaraní a la práctica, me dijo que no estaba Manuel Ruiz ahí. Y Luis Ángel era, si juega bien, pero todavía le falta, pero yo quiero un jugador más hecho, me dijo. Y bueno, le digo, no hay problema. Y después cuando se fue a Alemania, cuando llegué a Alemania, de allá trajo por las divisiones de 20 sub-18, sub-20. Lo trajo de ahí, yo pidió por él. Y le digo, ¿te acordás cuando te sí me acordé? Dice, no pintaba bien el chico, me dijo. Y el verde me lo había llevado a Nelson. Sí. Increíble. ¿Y cómo lo que vos hacías esa experiencia? Vos pico hablar alemán, Epifanio. No. ¿Y cómo hacía, por ejemplo? ¿O le hacía señas a tu alemán y ya le convencía? Sí, le hacía contar chistes, le hacía reír, yo le hacía filmar ya. ¿En serio, Epifanio? Vos era con esa historia, Epifanio, que le dijiste a un jugador que no se ría. ¿Por qué le dijiste vos que no se tenía que reír? Ese fue de España a Francia. Porque estamos, y yo tengo un amigo, un técnico que era Marcelo Domingo, era arquero de la selección de Francia, y ese vino, estuvo entrenando en Atlético de Madrid, y después se fue a Alemania de vuelta. Yo lo traje acá una vuelta, y de acá yo le iba a contar una cosa, llevé a Cabral. ¿Te acuerdas que Cabral, el mediocampista que lo compré, que jugaba en Libertad? Que trajo de ahí de limpio, de Piquete Cuelo trajo. Acá ti partido le dije, la pucha, este me gusta. Y vino Marcelo Domingo conmigo, que vino con la historia de él, vino conmigo, digo, vamos, subió con Burgo, entrenaba Burgo, estaba en primera vez y subió a primera. Y quiero jugar pero paraguayo, yo quiero, me dice. Y le digo, vamos a Paraguay, vamos, me dijo. Y vino.
en un hotel acá, y vos sabés que le digo, hago un partido, y le digo, ¿te gusta este? Aquel, el 6, ese, podemos llevar, sí, me gusta, me encanta, ese ya está, me dice. Y después llevó otro número 2 que era de, no me acuerdo si era de resistencia, algo así le mostré. ¿Y dónde iba a llevar Epifanio? A Burgos se fue. Burgos de España. En España, subió, jugó en primera, jugó un año en Burgos y lo compró en aquella época. Le compró $500,000 de Valencia. A las puchas. Sí. Pero contá toda esa parte. Entonces ya te dijo, el señor te dijo, este ya está. Vos ya estabas contento, me imagino. Y ya, el primer negocio hecho ya. Después se fue por otro jugador. Por otro jugador. ¿Y qué pasó? Dos llevó. El otro no me acuerdo cómo se llamaba, pero... ¿Cómo que no me acuerdo? No sé, un marcador de punta grande, pero rapidísimo. Y le gustó también, le mostré. ¿Y a quién lo que vos le dijiste que no tenía que reírse nomás? No, eso fue en España. Él mismo, el técnico que vino acá conmigo, después se fue a España. Se separó el de la señora. Eufemio Cabral, me dice alguien acá. Sí, Eufemio Cabral, exactamente. Sí, Ahí señor. está. Ese lo llevé yo también, ese lo llevé. ¿Y después qué pasó? ¿Se fue a España el jugador? ¿Qué pasó? Se fue a España y estaba entrenando un equipo y su equipo no andaba muy bien. Y él, su señora, ese se puede contar algo así de esa señora que le sacó. O sea, tenía la cuenta conjunta con su marido, le sacó toda la plata y se mandó cambiar. Qué bárbaro. Y me dijo a mí, Epi, tenés un jugador, me dice, necesito porque mi señora me llevó toda mi plata, dice. Qué bárbaro. Y le digo yo, pero ahora, sí, ahora, porque se cierra el libro de clase el lunes y este me llamó el miércoles. Mira vos, el 11 cierra. Tenía el 1, y tengo acá, yo estaba en en Torremolino, en verano era. Y había un negrito que era un uruguayo que jugaba bien, la puta, jugábamos nosotros ahí, en la playa, un fenómeno. Le digo, le pregunto, ¿vos sos jugador? Sí, yo jugaba acá en Málaga, y jugaba, ¿cuánto vas a tener? 39, la pucha, pero parecía tener 40, porque está todo el día en el sol, porque parecía, me dije, los liberales, tengo uno bueno, pero tiene 39 años, le digo, a lo mejor puede ser que tenga, podemos, a ver si podemos cepillarle algo. Y me dice, pero juega bien, sí, juega bien, todos los días juega, le digo, dame ese, dice, dame. Porque yo acá me van a echar dentro de poco y necesito uno, y lo llevé. Cuando llegamos ahí, está también el aeropuerto del presidente, todo, le digo yo, tranquilo, no te vayas a reír, pero cuando se ríe parecía pasa uva, me dijo el técnico. Y se hizo el negocio, Epifanio. Sí, se hizo, tenemos una cosa, lo probó 30 minutos de juego, 30 minutos, no dominaba bien, corría, ya está, le sacó ya para que no se canse, le pase nada, le sacó, y después hicimos la operación, y él se quería reír, y le pisaba la pierna, y el cállate. No, qué locura, Epifanio, cada caso que vos tenés. No, si te cuento. Pero, Epifanio, o sea que la gente, ahí, bueno, los jóvenes al menos, para que sepan nomás con quién estamos hablando, vos tenías mucha relación, gente importante te quería mucho, o te quiere mucho a vos. No es el primer empresario en el fútbol paraguayo. Y yo creo que uno de los primeros, ¿verdad? Porque el primero fue Bastos. Ramón Bastos, ¿verdad? Sí. No, Ramón Bastos fue mi jugador, yo fui el primero acá. Vos fuiste el primero, ¿verdad, Epifanio? ¿Sabes quién me hizo a mí empresario? El finado Antonio Arena, ese que falleció, que cayó en el avión en Chile, no, en Bolivia. ¿Y en qué año comenzaste, don Epifanio? Y mirá, te diría así, en el año 60 por ahí. No. ¿Vos lo transferiste a Mario Kempes? Yo le transferí a Mario Después de salir campeón del mundo en el 78, le transferí al Valencia. No, antes. Antes ya le transferiste. En el 76. Qué bárbaro. En el 76. ¿De Rosario Central era Epifanio? De Rosario Central. Y ves que el presidente era mi amigo y hablé con él. Le digo, ¿qué pasó? No, estábamos con Menotti viendo el partido en la cancha de Real Madrid, en Madrid. Y me dijo a mí,
el gerente, se llamó el gerente, no me acuerdo que se llama de Valencia, me dijo, necesito un 10, fenómeno, lo que sea el precio. Me dijo, el presidente va a pagar, tiene mucha plata y necesitamos. Y yo tengo, le digo, y en Argentina, de Argentina, bueno. Y estábamos viendo el partido y me dice Menotti, y le digo, voy a ir a buscar a Madurga, le digo. Me dice, no, ¿sabe qué? Habla con Kempe, mirale a Kempe, dice, este es bueno, dice, porque mi amigo era Menotti. Ah, mira vos. Ah, eso es bueno, listo, ¿ok? Hoy vengo acá y voy a hablo con Vesco, y me dice, vení acá, vamos a hablar, a ver si hacemos negocio. Le digo, quiero hablar con usted por el caso de Kempe. No, él se enojó con nosotros hace un mes y medio que no viene a entrenar, está en su pueblo, en Córdoba, de la Vil se llamaba el pueblo de él. Y llego ahí y me dice, andá, si vos le convencés, yo no hay ningún problema, porque nosotros estamos enojados con él. Y bueno, y voy y hablo con Kempe, le digo, que queremos ir a hablar contigo como Vesco, le digo, que el presidente no, yo no quiero hablar con él, me dice, vos me querés llevar, sí. Bueno, yo quiero ir, me dice, decirle que yo quiero ir, que me venda a cualquier precio, yo voy a ir. Y hablo, me vendió en $600,000 en aquella época, Era el jugador más caro en ese momento, porque el más caro era Sibori. Enrique Omar Sibori. Sí, exacto, de Río lo compró el Juventus. Y después de Kempe fue el más caro que lo llevé. Y lo llevé allá prácticamente sin entrenar, porque él no jugaba. Y el técnico, ¿sabe quién era? Heriberto Herrera. Qué bárbaro. Yo vine acá, lado para buscar un número 10 y a Valencia mandó a buscar a Rep, aquel jugador de holandés tan bueno, win derecho. Qué va, estabas en la Gramo, qué impresionante, Epifanio. Vamos a invitarte un día para que vengas acá y nos cuentes tantas anécdotas que tenés en el fútbol. Te vamos a invitar un día, Epifanio. Te agradezco mucho el tiempo, cuídate mucho y un gran abrazo a Carlos Diarte. En su momento lo transferiste vos también, ¿verdad, Lobo? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al Lobo Diarte vos no lo transferiste también? No, al Lobo Diarte no. No le transferiste. ¿Por cuánto le Ese le dio poco. Espera, para cerrar, Epifanio, acá hay una curiosidad muy grande, existencial hasta si se quiere, de Ariel, nuestro compañero. ¿Quiere saber por cuánto le vendiste a Nelson Adó al de Alverde Bremen, dice? Yo le presté primero por un año y me dio $100,000 por un año. Y le dije y después le digo, yo quiero por el pase $2 millones. Yo se reía el presidente y el secretario, porque no esperaba, porque tenía que rendir él. Se reía, no quería poner, y después le hice poner en el contrato. Se puso en el contrato. No sabe qué vamos a hacer, le digo. Primero le digo, ¿por qué no vamos a hacer una cosa? Dame $100,000 y vamos 50 y 50 del pase, le digo. ¿Y cómo eso? No sabía ellos qué es lo que era 50 y 50. El 50% cada uno. Y se miraba y se reía. Habló en alemán y no entendía un título que decían. Y después ya me hizo 50 y 50. Y después de ver lo que es la vida, será. Después, Nelson anduvo bien fenomenal, anduvo fenomenal y lo compró Borussia Dortmund. Sí, lo compró en $5 millones. Y aparezco yo con el 50%, se quería morir, mira. ¡Qué bárbaro! Somos monstruos, gracias, Epifanio. Claro, listo. Un abrazo, Epifanio Roja, empresario. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Roque Santa Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, encantado de saludarte. Epifanio Roja está hablando con nosotros. Estaba escuchando, interesante. Pero qué señor que tenía una visión, ¿verdad, Roque? ¿Cómo hay gente que tiene visión futbolística, verdad? No, y le pegaba también, porque a veces el fútbol, ¿sabes cómo es? No es que tenga demasiada lógica, y por eso que... Roque, ¿puedes bajar un poquitito más tu retorno, por favor? Ahí sale perfecto. ¿Sabes por qué charlamos con él? Porque él lo descubrió a Carlos González, el centro delantero que va a jugar hoy la final del Mundial de Clubes en Tigres.
A los 15 años le compró en la ciudad de Iturbe, se fue, lo vio y le compró y dice que le vendió un tiempo después, nomás vino un empresario chileno, lo vio y le vendió en 20 millones de guaraníes. Y lo que hoy es Carlos González, ¿verdad? Un centro delantero que tuvo un pasar complicado, difícil, porque se fue al ascenso de Chile, de ahí a Primera de Chile, y después ya se fue al Necaxa, Puma y ahora en Tigre, ¿verdad? Por eso charlábamos con Epifanio, Roque. No, sí, lo suyo era obviamente que el ojo de Epifanio, con la experiencia que tiene, seguro de que juega mucho a su favor. Después obviamente que lo de él también, ¿verdad? Yendo y haciendo su carrera, ¿verdad? Primeramente en Chile, muy meritorio. Hoy la verdad que al igual que con Gustavo, era orgulloso todos los paraguayos de verlo jugar en esta instancia, en esos torneos tan importantes y marcando presencia paraguaya, ¿verdad? En los campeonatos más importantes del mundo. Totalmente. Roque, no es porque esté charlando con vos, pero tu papá también tiene muy buen ojo para descubrir jugadores. Yo recuerdo, si mal no estoy equivocado, él había recomendado, Federico Dani Ariel, la contratación, por ejemplo, de Edgar Barreto. Sí, claro. Él lo había llevado a Holanda, ¿verdad? Nijmegen. Estaba Fanbal era el... Fanbal era... eso con Europa en ese momento. Sí. Creo que... Tiene mucho recorrido por la cancha, ¿verdad? Igualmente andando atrás de nuestro, ¿verdad? Ya de escuela de fútbol hicieron y ya conocen, ¿verdad? Todo lo que, la forma en que se mueve los jugadores, y bueno, también un poquitito, ¿verdad? La característica que tienen que tener también en cuanto a carácter, ¿verdad? Para aguantar, porque no es fácil lo de Edgar, a este caso en particular no es fácil, ¿verdad? Ese sitio es frío, no es una ciudad grande, o sea que hay que tener mucha cabeza, y coincidentemente Edgar reúne el perfil, ¿verdad? Para ir y jugar, lo mismo que también Ortiz, ¿verdad? Con Celso también, ¿verdad? Que se fue también en un fútbol, ¿verdad? Donde hace falta tener mucha cabeza para poder funcionar. Roque, ¿dónde te costó más? Porque imagínate vos que estuviste en Alemania y hablabas alemán, ya manejabas inglés, después te fuiste al fútbol inglés, estuviste en España, bueno, ahí no había problema idiomático, pero ¿dónde te costó más adaptarte desde lo futbolístico hasta la vida propia tuya y la de tu familia, Roque? No, el comienzo fue más complicado, ¿verdad? Alemania culturalmente es muy distinto a lo nuestro, en cuanto a cultura de trabajo, a la cultura misma de la vida, ¿verdad? La cultura culinaria también, todo junto, ¿verdad? Porque después también el idioma representaba una dificultad, habiendo estudiado un poquito, ¿verdad? Ya inglés, tenía algunas facilidades que si me hubiese ido sin hablar absolutamente nada de inglés me hubiese costado mucho más, pero yo creo que te da una apertura diferente, ¿verdad? Haber desarrollado un poquito, ¿verdad? El inglés a temprana edad. Y bueno, ese fue el momento más difícil, ¿verdad? El poder adaptarme de entrada, ¿verdad? A la cultura más que al fútbol. Claro. Bueno, Roque, volviendo un poco a la actualidad para no sacarte muchísimo tiempo, agradeciéndote que estás al aire. ¿Cómo evalúas al Olimpia el partido versus Libertad, el partido de ayer frente al 12 de octubre? ¿Cómo lo estás viendo futbolísticamente al Olimpia? Bueno, tenemos un fútbol con diferencia, ¿verdad? Muy marcada respecto a lo que hacíamos antes. Somos un equipo que por suerte y gracias a la buena pretemporada vamos a llegar con mucho aire, vamos a tener mucha dinámica dentro del equipo, también con jugadores que por características, ¿verdad? le dan mucha verticalidad a nuestro juego, pero también, ¿verdad? Con algún contratiempo, ¿verdad? A la hora de armar el equipo, ¿verdad? Porque bueno, tuvimos algunas dificultades con el tema del COVID, también tenemos gente todavía que se está recuperando, entonces
La verdad es que somos un plantel muy rico y que todavía, ¿verdad?, vamos a ir creciendo, ¿verdad? Todavía estamos en proceso de alcanzar nuestro máximo potencial, así que bueno, es lo que también se predispone, ¿verdad?, cuando se hace una pretemporada y que no habíamos hecho todavía muchos partidos, pero por lo que vimos vamos a ser intensos y también vamos a tener mucha verticalidad, ¿verdad? Tal vez no en términos de manejo de pelota hay que mejorar todavía, hay que mejorar todavía, ¿no?, en este aspecto especialmente, pero creo que estamos por buen camino y que el equipo sabe a lo que tiene que adaptarse, a lo nuevo que necesitamos mejorar. Y bueno, lo importante es ganar partidos, que el proceso de esa adaptación se consiga, ¿verdad?, ganando partidos. Roque, justamente, claro, es la misma lectura que tenemos acá en la mesa, que Olimpia se volvió más vertical, de repente inclusive va con pelotas largas, y el hincha de Olimpia venía acostumbrándose al estilo Garnero, ¿verdad?, por el tiempo que tuvo, los campeonatos que logró, lo que lograron ustedes, que era un fútbol mucho más trabajado, de más toques, ¿verdad? Pero, y esto te pregunto muy respetuosamente, lo hago con vos porque tenés mucha experiencia también. ¿Por qué la gente no le quiere a Gorosito, o por lo menos alguna gente que en las redes sociales, aunque gane el Olimpia, igual está la crítica? ¿Por qué crees eso, Roque, que tenés experiencia y conoces desde adentro el Olimpia? Bueno, nosotros somos conscientes, ¿verdad?, de que hay una resistencia, ¿verdad?, hacia él, ¿verdad?, de parte de la gente. También creo que no es una situación totalmente atípica, ¿verdad?, porque en Olimpia se trabaja con mucha exigencia, él también es consciente de eso. El olimpista, por más de que en su momento también tenía alguna resistencia, por así decirlo, ¿verdad?, en torno a la forma en que llevábamos jugando durante mucho tiempo, porque también hay que decirlo, ¿verdad?, al final también la gente le había perdido la paciencia también a nuestra forma de jugar, saliendo de atrás, teniendo mucha paciencia para armar las jugadas. Entonces yo creo que tiene como también el olimpista quiere ganar jugando bien, quiere ganar partidos, más allá de haber conseguido el título, sigue teniendo esa resistencia de parte de la gente, pero es algo que dentro del fútbol se puede dar, ¿verdad? Nos pasa a nosotros, a los jugadores, también de vez en cuando, eso de encontrar gente, ¿verdad?, que hay que ganarse. A la gente muchas veces hay que ganarse, algunas veces cuesta más que otras, pero la verdad es que bueno, esperamos que con el trabajo, con los resultados, eso de a poquito lo vayamos trabajando. Roque, bien mencionabas esta transición, este periodo donde están cambiando la forma de juego. En lo personal, ¿a vos cómo te afecta, cómo incide que ahora el equipo sea más vertical y quizás busquen en lapsos más cortos, con mayor frecuencia, con la pelota larga, cuando en otra época era algo más elaborado y capaz tenía más tiempo para el tema de la recuperación? ¿Cómo te afecta en lo personal? Bueno, hay partidos en que vamos a tener mucho más disputas, ¿verdad? Nos ocupamos más de limpiar el juego más que otras cosas, ¿verdad? Capaz que cuando el juego es más elaborado, de repente te llegan pelotas un poco más trabajadas, más para jugar y para participar del juego de la construcción. Hoy por hoy no es que no busquemos hacer eso, porque al final también buscamos participar en ese desarrollo, pero por la característica de muchos jugadores, obviamente que se busca más verticalidad. Eso al final a nosotros delanteros nos tiene que encontrar mucho más puestos en el área, a lo mejor participar sin tocar muchos balones, pero teniendo más posibilidades, ¿verdad?, de definir o determinar la jugada.
Entonces son distintas formas, pero de todas maneras se trata de explotar, tiene sus ventajas para nosotros, porque como te decía, ahora nos va a encontrar a lo mejor más para terminar las jugadas, obviamente que por momento al recostarte y al no tener mucho tiempo en la posesión, cuando estamos más replegados, el recorrido para llegar al área es más largo, la forma de salirse es mucho más buscando la espalda de los centrales con esos desplazamientos más largos. Ahí obviamente que va a haber un cambio en nuestra forma, pero toda situación es explotable, ¿verdad? Y en toda por una u otra virtud tratamos de sacar ventaja. Roque, y el tema de los chicos que van apareciendo, Sosa, que ayer repitió, Paiva, que jugó al lado tuyo, Colmán, que había jugado el domingo y ya tenía su partido en primera en Olimpia. Hay un tratamiento especial, me imagino, de ustedes los más grandes, porque el equipo, como decís, se está definiendo, está adquiriendo una nueva forma, y para los chicos es el doble, ¿verdad?, de responsabilidad. Bueno, ellos tienen la obligación de divertirse, de hacer el sacrificio, de buscar aprender, de disfrutar los partidos. La responsabilidad sigue siendo, ¿verdad?, colectiva para alcanzar los resultados, y la nuestra como referente y como jugadores más experimentados es de hacer que esa transición dentro del equipo sea de esa manera, ¿verdad?, que con ellos disfrutando. Por eso que los resultados positivos, ganar partidos, les va a dar confianza, que ellos puedan hacer sus goles, que ellos puedan ganar en protagonismo dentro del club. Es muy bueno, y bueno, ellos tienen que tratar de aprovechar esta oportunidad, ¿verdad?, porque al final se dan también, ¿verdad?, por diferentes circunstancias, pero lo que sí es que hay que notar es que también son jugadores que ya nos conocen, la mayoría de ellos, salvo Ramón, que llega de afuera, ha entrenado ya con nosotros durante varios años, han salido en el extranjero algunos para ganar experiencia, y en su vuelta llegan más maduros como tiene que ser. Así que ese sacrificio, las ganas de trabajar, las ganas de mejorar y de seguir aprendiendo tienen que seguir ahí, y bueno, dentro de nuestro vestuario encuentran también un lugar propicio para que sea así. El tema que ellos patearon los penales ayer, ¿vino por ahí? Sí, no, a ver, Paiva, Guille quería pegarle de todas maneras. Yo soy de los que piensan de que el que patea en una final tiene que poder patear también, tiene que tener el privilegio también de poder patear en un partido así. Por eso me parece muy correcto que él tenga esa confianza de pedir, y que él también lo pueda patear. Los goles le van a dar confianza, seguridad, y necesitamos que ellos se afiancen y se sientan también importantes dentro del club. Así que me pareció muy lindo, ¿verdad?, de que después Guille le haya seguido también el penal a Diego, para que Diego lo pueda patear, para que pueda marcar. Diego también viene de participar mucho en el campeonato que ganamos el semestre pasado, así que bueno, me parece muy lindo que puedan hacer su arma. No estaba fácil el partido, fue un clima difícil, complicado, la cancha estaba, por más que estaba mojado, estaba muy lenta, y bueno, tuvimos nuestras dificultades para encontrar, pero aún así marcando el primer gol, después manejando el partido, sabiendo que ellos también para salir van a dejar más espacio, pudimos también cerrar el partido y terminar tranquilo. Roque, y a Pita, ¿cómo lo ves? ¿Qué pensarle? Porque como te decía Bruno al principio, son un tipo ya con mucha experiencia, está jugando en un año muy especial, y Olimpia todavía está en la búsqueda. Hay algunos puestos que uno sabe con quién contar, y otros que están en la búsqueda. A Pita lo notaba más afianzado, porque uno pensaba por ahí que podía estar ya asomando la titularidad a esta altura. No, Pita es un gran talento. Él también está haciendo su camino. Creo de que tiene un potencial todavía. Le queda mucho por explotar. Es un jugador muy potente, que se tiene mucha confianza, y que
que también pide espacio, ¿verdad?, para poder explotarlo. Así que tenemos un plantel muy rico, tenemos, como te decía, un plantel largo y con muchísimos jugadores que reúnen las cualidades, ¿verdad?, para poder sumar minutos. Y bueno, él también va a estar dentro del grupo de delanteros, que somos unos cuantos, ¿verdad? Está también Walter recuperándose, Pollo, que está por esa circunstancia no está jugando, está Derlis también. O sea que es un grupo tan rico y bueno, que puedan sumar minutos, que puedan ganar en confianza, que puedan llegar con ritmo para poder competir por un puesto es bueno. Y bueno, Pita creo que tiene un potencial muy grande y que también todavía a lo mejor no ha podido explotar del todo como lo podría hacer dada esas condiciones que tiene. Roque, el hincha tiene que tener la expectativa de esperar más de este plantel, es decir, en ese marco también plantearte qué porcentaje o a qué porcentaje crees que llegaron en estos dos partidos frente a Libertad de Octubre en materia del funcionamiento. No, es pronto, Bruno, para decirlo, porque creemos de que nos queda todavía mucho por mejorar. Por ahí el partido, en las circunstancias en que estaban contra Libertad, ¿verdad?, porque íbamos perdiendo, a nosotros nos obligó a ir más de frente, a tomar algunas medidas que por ahí no lo haríamos si fuésemos ganando, ¿verdad?, de jugar mano a mano atrás. Entonces ha sido un partido distinto al que hemos jugado en Itagua ayer, porque bueno, ayer nos encontramos en ventaja, pudimos manejar el partido, te puedes tirar un poquito más atrás y buscar la contra, buscar un poquito más el error del rival. Pero obviamente el Olimpita lo que tiene, lo que sí pues espera y sabe que nosotros lo entendemos así, es que quiere ganar partido, ¿verdad? Nosotros hemos basado el título anterior, ¿verdad?, en base a eso, a ganar partidos, especialmente los importantes, en este torneo donde no hay liguilla, no se puede dar, tiene que jugarse como una final y nosotros somos un equipo que sabe ganar partidos, así que lo que el hincha puede esperar es que los partidos se ganen más allá de la forma, pero obviamente que hay una forma que se está buscando. Estamos trabajando y entrenando, ¿verdad?, por mejorar eso, porque nuestras transiciones sean no solamente más verticales, sino que también con más precisión y bueno, a lo que se quiere llegar, obviamente, a ser un equipo más efectivo y que en ese marco, ¿verdad?, que podamos en un partido como el de ayer terminar con más goles. Roque, la última, por lo menos de mi parte, varias consultas fueron extemporáneas porque sos un referente. Y te quiero consultar sobre, después de lo que ocurrió en la Argentina, que había generado una conmoción importante con la muerte del Morro García, y como que volvió al tapete el tema de la salud mental de los futbolistas, usted que tiene una profesión tan particular, si cómo ves el tema desde lo personal y viendo un poco lo que es nuestro ambiente aquí en el fútbol paraguayo. Bueno, la verdad que es una pregunta muy buena, porque no es algo ajeno al fútbol. En realidad es que igual que cualquier otra persona y más todavía con la presión con la que se vive, ¿verdad? Te diría hasta que resulta muy normal en muchos casos, y como todas las personas lo quieren hacer, no es algo que se airee mucho, no hay esa apertura, ¿verdad?, de poder expresarlo con la apertura por ahí que algo que en realidad es muy normal hoy en día. Entonces la verdad es que lo agarramos con mucha tristeza, porque hasta en algún momento se llegó a tocar ese nombre, ¿verdad?, para un refuerzo de Olimpia, y
la forma en que se termina dando todo nos conmocionó también a nosotros, sus colegas, ¿verdad?, aquí en Paraguay. Y bueno, la verdad que como todo es una enfermedad muy difícil de poder sobrellevarla, y bueno, como te decía, no es hay casos de colegas aquí en Paraguay que lo han pasado y que lo han podido superar, otros que seguramente lo están haciendo también en la intimidad de sus familias y que buscan también una salida, ¿verdad?, a ese problema. Así que lo vivimos con la intensidad de quien sabe, ¿verdad?, de que entre los suyos también hay gente que lo está padeciendo, ¿verdad? Para cerrar, el tema del último viaje es como te presentaron en la pretemporada, en este año, en enero, en cuanto a tu continuidad y último viaje. ¿Es un último viaje o se puede dar una parada, una reflexión y replantear todo para un siguiente? No, mira, la idea de poder anunciarlo así, en realidad de que era para marcar un poco, ¿verdad?, el año en el marco de una responsabilidad de quien dice algo y lo tiene que cumplir, porque al final sabemos todo lo difícil que es parar. Sabemos que uno cree que siempre tiene una pelea más, como dicen los boxeadores, ¿verdad? Y creo de que la idea es dejarlo todo en cada entrenamiento, disfrutar al máximo todo lo que le rodea al fútbol, porque durante toda mi carrera lo he vivido así, y bueno, en esta en especial quiero hacerlo especialmente bien, porque bueno, quiero sacarme esas ganas, ¿verdad?, que al final del año, ¿verdad?, verdaderamente pueda dejar esto que lo hice durante tanto tiempo, esto que me ha dado tantas satisfacciones a mí y a mi familia, y que bueno, de que todo eso lo pueda después mirar y decir que lo he dejado todo y que me puedo ir tranquilo. Roque, siempre un placer charlar con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchos éxitos y lo mejor para vos y tu familia. Bueno, muchísimas gracias, encantado de saludarle. Gracias. Roque Luis Santa Cruz. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llámala a Gerardo, por favor. Está la lista de Libertad para el partido de hoy contra Guaireña. Me pregunta el amigo Faustino Rodríguez si Richard Salinas no es de Olimpia, el que jugó ayer contra Olimpia. Sí, él jugó a muerte, dice. Seguro. Y jugó, le permitieron que juegue, porque hay otros que generalmente no le permiten. Pero por yo cláusula. Yo me acuerdo cuando ya estaba en San Lorenzo, estaba él, ¿no? Con Jordan y compañero en un momento, con River. Había jugado ya y nos enteramos que era jugador de Olimpia. Es jugador de Olimpia, sí, efectivamente. Media punta, sí. Extremo. Está adelante. 12:34. Del viernes 12 hasta el domingo 14 se vienen los días M del Shopping Mariscal para que elijas el mejor regalo de enamorados con descuentos especiales, regalos directos por compras. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 6 cuotas sin intereses y participas del sorteo de 5 gift card de 1 millón de guaraníes. Shopping Mariscal, el gran corazón de los enamorados. En Bristol, arma tu combo enamorados y te ganas una cuota de regalo. Tenés toda la variedad para armar tu combo, así como este TV LED Win 32 pulgadas HD más somier convencional Paraná, precio normal 18 cuotas de 276.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 178.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que puedes hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 kilos, seguridad de las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 097
672-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA, máximo respaldo a su inversión. Atención, quedan solo 6 días para el billetaje electrónico desde el miércoles 17 de febrero a full. No esperes más, compra y recarga tu más tarjeta en supermercados Stock, Super 6 Villa, Postala, El Global y tu quinielero amigo de tu quiniela TT Asunción y Área Central. No dejes todo para última hora. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como más. Pilsen desde 1912. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que eso es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Por el mes de los enamorados, Totaiga viene con regalos. Por la compra de una moto Taiga en cualquiera de sus modelos, te obsequiamos 2 chalecos y 2 cascos para vos y tu pareja, porque de a 2 siempre es mejor. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También nos encuentras en www.inverfin.com.py. Pasa por Inverfin y enamorate de una Taiga. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, menta y bol de sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Seguinos en redes sociales. Arcoiris, con sabor y confianza. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y cosas deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171 con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. 12:38, Libertad presenta oficialmente a Barbosa, ahora mismo, en su cuenta de red, que está desde ayer, que hizo todo el tema de la expensión médica, y que estaría firmando mañana, cuando regrese el equipo de Villarrica. Otra cosa que quería precisar, porque es engañoso a veces, usted le hablaba de los chicos a Roque, y Paiva tiene 24. Sí, por eso va a Y tener Churrito Colmán tiene 24. Sí, sí. Y Pita tiene 21. Parece para el revés cuando vuelve a Pita. Totalmente. Y si vuelve a Pita parece que es más grande que ellos, ¿verdad? Pero tiene Y también por la 21 carrera. años recién Pita. También por la carrera. Porque Sí. como que Paiva y Colmán desaparecieron del radar. Cuando querían asomar, pues siempre comentamos que los dos jugaron aquel partido contra Sol, cuando Olimpia había logrado el título, y era la presentación de los títulos. Había ganado una fecha contra Guaraní, y entonces celebran en Paraúno, y después tuvieron una fecha más en Ciudad del Este, el partido que se pierde. Ahí ya pusieron directamente una sub-20. Claro que surgió el problema con la sub-20 porque por un par de días, ¿te acordás? Claro. Comenzaron por el arquero, me acuerdo. Claro, que Gustavo Morillo después dijo, no, en realidad nosotros le dimos descanso. Porque fue después de la final de la Copa Paraguay incluso. Claro. El miércoles fueron a la final de la Copa Paraguay y el fin de semana del partido en Ciudad del Este. Es más, ese fue el argumento para que no sea en Ciudad del Este, sino en Pedro Juan Caballero, porque Sí. se especulaba que Olimpia podía ser campeón en Ciudad del Este. Por eso el año siguiente contra Santaní, como que hubo una especie de justicia con la gente del Este, cuando Santaní había llevado ese partido. Entonces, a lo que voy es, fíjate que ellos aparecen cuando eran todavía chicos, después desaparecen y ahora están retornando. En el caso de Dani Ariel de Chorrito, más todavía. Claro. De él debutando a los 16 años
Él de la época de Recanate. Por eso. Él tiene su tercer ciclo ya en Olimpia ahora. Bueno, entonces, eso es lo que agrada. Por eso en el comentario ayer digo, los chicos, digo, Paiva no está en mitad ahí. Porque por el tema de la edad. Y vos decís, bueno, Pita, y a Pita, después de esa salida de Cerro en las inferiores, ya lo vimos en Santaní, en Luqueño, es como que hay un recorrido. Y por eso el tema de esa percepción. Pero es bueno precisar. Claro, claro. 24 años ya tu mente está... Y vos sabés que... Saúl Salcedo viene ya de... ¿Saúl cuánto tiene? Y 23. Y bueno, imagínate, Por eso, Saúl tiene menos... Con 3, 4 años ya en Huracán. Que Paiva y Colmán. Por eso muchas veces la carrera incide en la percepción de la edad. Y lo mismo, el disparador fue... Fíjate que fue un programa donde todavía no profundizamos el partido de Cerro. Hablamos un poquito de lo del partido Olimpia. Que tuvo aristas más allá de lo netamente futbolístico, inclusive con los entrevistados, porque veo el tema de la carrera de Carlos González y cuando Epifanio nos dice, no, yo vendí por 20 millones de guaraníes y ya está, porque si lo descubrió a los 15, él juega en ese equipo chileno a los 20, o sea, hoy bueno, a ver, hace cálculo. ¿A los cuántos lo habría vendido? ¿En qué año a los 20, no, yo no te digo. No, ¿y en qué año lo habría vendido? Y a principios del 2013. Ah, no, y Epifanio ya estaba... No, por eso te digo. O sea, yo lo que digo, ahora, o sea, muchas historias como que se venden después de la consagración como una historia exitosa. Pero en ese momento, más allá de las urgencias económicas, o sea, que aparezca no un club, un empresario que dice, yo te voy a comprar él. ¿Qué diríamos hoy de un jugador que tiene 20 años que él no debutó en primera? Y yo creo que lo conozco a ese chileno, ¿no? Me parece que lo conozco. Justamente estaba en la Copa América de Chile, había ido a visitar a algunos paraguayos. Lleva muchas jugadoras de Concepción. ¿Sí? Lleva muchos jugadores de Concepción y vive tanto aquí como en Chile. Estamos con Francisco Arce, después de mucho tiempo, el entrenador de Cerro Porteño. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Federico, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para tu compañero, para la audiencia. Bien, acá hablando de fútbol siempre, a veces recordando cosas, otras en cuanto a la proyección. ¿Qué tal el arranque con los 2 partidos ganados? Ayer un partido donde el primer tiempo jugaron muy bien, donde increíblemente, pero pasa en el fútbol, en los últimos 15 minutos Luqueño tuvo 3 claras. ¿Cómo está viendo este arranque, Francisco? Bien, muy bien por los 6 puntos y muy bien por la intención que siempre tiene el equipo, por varios momentos de los 2 partidos haberlo conseguido y imaginábamos que íbamos a pasar también por momentos complicados porque de entrada los 3 primeros partidos ya pasaron los 2 rivales fuertes con planteles muy bien armados y ahora esperamos enfrentar a un rival directo el lunes, ¿verdad? Chiqui, ¿esperabas la postura de Luqueño? Porque, a ver, como que lo del sábado era, bueno, si querés jugar contra Cerro, se tiene que hacer así, como te planteó Chito, pero tiene un costo altísimo. El tema del desgaste físico y mucho más si es que no te vas con una ventaja. ¿Esperabas algo similar o la propuesta de Escobar y de un luqueño que quizás no tuvo esa agresividad hacia adelante, pero estuvo muy compacto en las líneas detrás del balón? Sí, ¿cómo está, Dani? Sí, esperábamos varias cosas porque también nos conocemos bien, tanto él a nosotros como nosotros a él, a Luis. Trabajamos mucho tiempo juntos en Rubio Ñu, es alguien muy preparado, muy astuto, que armó ya en el primer partido y de lo que venía de su trabajo anterior, ya en Luque había armado una manera de jugar interesante. Ellos tienen una manera de jugar muy interesante que la hacen muy bien. Y yo creo que lo armaron muy bien por las características de sus jugadores también, ¿no? Un mediocampo muy fuerte, muy preparado, muy versátil, que cualquiera de ellos puede jugar en cualquiera de las 4 posiciones, tanto adentro o afuera. Cambió un poco con la entrada de Pájaro y no que jugara González de inicio, pero mantuvo, con eso yo creo que cerró mejor espacio y mantuvo también su sistema que viene jugando de esa manera con el 4-4-2 que juegan y
fue un muy buen partido, yo creo que fue muy buen partido. Tienen delanteros muy fuertes, primero con Enrique, como ya dije, Carlos González después, que fueron pareja en el partido anterior, y con la entrada de Pájaro después entró Memo. O sea, hay que aguantar a esos delanteros también en algunos momentos porque son muy fuertes, son potentes y siempre complican mucho. Chiqui, ¿cómo es el tema de ataquemos por este carril, por esto? ¿Es algo planificado? Más allá de la planificación, cuando empieza el partido, ¿se respeta el momento? Digo esto porque en el primer tiempo esa dupla de Aquino con Arzamendia fue muy punzante por la izquierda, y uno decía como que por la derecha no sé si le costaba Beto para volver a meterse en el juego, y en el segundo tiempo todo por la derecha. ¿Es algo que vos le decís de acuerdo al rival, o es algo que los jugadores dicen, bueno, están enchufados ellos, vayamos por ese lado? Me parece que es una mezcla de todo. Este modo COVID de jugar nos da la chance de cantar, participar directamente con ellos y ser escuchados cuando hay mucha gente en el estadio, está lleno, o hay mucho barullo. A veces la palabra, la voz no llega tanto, por más que uno grite. A veces pasa recado con los que están cerca. Hoy nos permite jugar con ellos directamente, pero más que eso yo creo que la costumbre, la manera, el conocimiento que ellos se tienen entre ellos, van viendo por dónde se pueden meter, ¿no? Y tiene claro que movimientos predeterminados, pero tienen también sectores en donde tienen libertad totalmente para poder desarrollar a partir del juego colectivo que se intenta pasar siempre. Cada uno pueda exponer lo mejor que tiene, no importa cuál sea el sector, ¿verdad? Si en la defensa, si el arquero, si en el medio o los delanteros. Ayer en algún momento Luis, cuando se dio cuenta de eso, tapó mejor. Yo creo que pasó Aldo a jugar más por ahí, que es más rápido, más agresivo y dobla mejor la marca. Estoy de acuerdo que nos costó más por el lado derecho. Yo creo que en algunos movimientos en el segundo tiempo cambiamos 1 o 2 movimientos, y yo creo que eso favoreció que tuviéramos 2, 3 llegadas por el lado derecho muy rápido al inicio del segundo tiempo. Chiqui, ayer ya te respondió Celi con un gol, que es para eso lo que vino, no para ser el finalizador o terminador de jugadas. Pero además de que él va a estar ahí para empujarla, ¿qué más te da en cuanto a la estructura del equipo? ¿Cómo está, Ariel? Bien. Y hace bien eso. Igual nuestro pedido mismo y nuestra necesidad esa de las características que él tiene, cuando sale descarga muy bien, ¿no? Tiene ese plus. O sea, es un punto más, digámosle, de apoyo, porque cuando participa, así como en el gol, salió a pivotear, descargó, después se movió, hace muy bien eso, y eso nos beneficia al equipo, y está compenetrado y se ha metido muy bien en el relacionamiento con el grupo, porque es una persona muy afable, muy querible, digámosle, por el resto de sus compañeros. Están todos con él. Muchas veces lo buscan mucho, y eso es muy interesante porque él tiene una gran capacidad de definición. ¿Qué puede esperar el hincha de Cerro en cuanto a esta participación de Copa Libertadores de América? Es un plantel que puede dar mucho, que puede ir partido tras partido. ¿Se puede ilusionar el hincha de Cerro, crees, Chiqui? Siempre hay que ilusionarse. Si toda vez que hay un comienzo, si uno no se ilusiona, yo creo que no hay chiste, ¿verdad? Nosotros tenemos un muy buen equipo, con ciertas carencias que pueden ser suplidas por el trabajo colectivo, pero vamos a entrar a competir de igual a igual, partido a partido. Yo creo que esa es la clave para cualquier equipo, no solo para Cerro. No creo que haya un equipo en Sudamérica, ni el River de Gallardo, que a pesar de que ha llegado siempre en los últimos años cerca o a las finales, pueda asegurar que de inicio va a estar en 21 de noviembre, creo que es la final, ¿no? Que pueda estar ahí. Hay que ir con los pies en la tierra, porque la Libertadores es así, ¿no? Tiene, a medida que va transcurriendo, y más ahora cómo se va a disputar,
te va depurando, te va mejorando a medida que lo vas jugando. Por eso yo siempre digo que la primera fase es la más difícil, digámosle, porque después ya te vas acomodando mejor, ya en el mata-mata ya vas llegando con más pulcro, con mejor armado, y hoy nosotros tenemos un equipo armado como teníamos en el 2014. Veremos cómo nos comportamos en los momentos decisivos, en los momentos claves, en esos minutos, en esas situaciones que a veces no hay que distraerse porque lo pagas muy caro en Copa. Chiqui, ya que citaste, pues te iba a preguntar otra cosa que capaz después, vos sentís muchas similitudes, que el 2020 fue aquel 2013, después lo de Católica, la reacción y el campeonato invicto, y ese gran despliegue que tuvo el equipo en el 14, que creo que todos coincidimos, la eliminación fue más accidental que consecuente. ¿Ves muchas similitudes de lo que fue el 20 como el 13 y quieres que este 21 sea como el 14, pero corrigiendo algunas cuestiones que, más allá de lo accidental, vos decís, acá habremos fallado? No, en el contexto de nuestra llegada, un poco parecido, pero con menos resistencia que en el 2013, por obvio motivo, porque ya habíamos estado en esa época y en parte no había ido bien. Después en lo otro, en el contexto, en las otras situaciones de manejo, hoy estamos mejor que en el 2013, alrededor del vestuario, acompañamiento dirigencial, relacionamiento, conversación, arreglo de pequeños detalles que en un club como Cerro siempre es fundamental, ¿no? Las pequeñas cosas acaban generando o evitando problemas grandes o dando secuencia a lo que uno pretende, porque llegamos en un momento muy complicado en varios aspectos el año pasado y todos juntos lo pudimos levantar. Ahora estamos más estables, pero todavía estamos en camino de arreglar de a poco todas esas cuestiones. Mientras eso, se conformó un muy buen equipo de fútbol que tiene una forma y que en la cancha es un poco diferente que aquel del 2014, que fue el ápice, digamos, el momento más elevado en cuanto a rendimiento, porque el del título sí era un gran equipo, pero todavía no tenía la presencia de Dani, ¿no? De Huiza jugando muy seguido, y Dani se metió en aquel equipo del 2014 y fue un diferente más que necesitábamos, y realmente por eso hasta ahora que yo lo recuerdo al menos, y decía hablando con los dirigentes ahora en una reunión entre Navidad y Año Nuevo, que tengamos que poner todas las fichas en relación a lo deportivo, yendo así como decía Ariel, partido por partido en Copa, porque es posible, a veces parece muy lejano, pero como aquella vez, a veces aparecen circunstancias también, como ayer yo le decía a los jugadores en la charla en alguna parte, como Palmeiras, por ejemplo, que llegó a la final, pero se cruzó, no como aquel Palmeiras del 99, que nosotros teníamos la llave de Corinthians, Palmeiras, Cerro, Olimpia. Después pasamos a jugar octavo contra el anterior campeón, que fue Vasco. Después jugamos con Corinthians, después jugamos con River. O sea, el camino fue muy duro, y a veces también los Libertadores, en ese sorteo a veces que se da, te da caminos más, no fáciles, pero rivales más parejos, digámosle, en cuanto a lo que puedas competir dentro y fuera de la cancha, y te acaba colocando en las finales, ¿verdad? Y aparte, Francisco, aquella Copa del 2014, estuvimos recordando la otra vez, fragmentos fuera de micrófono y micrófono también, porque muchas veces hablamos de fútbol fuera de micrófono también, y recordábamos el tema de los últimos 5 minutos en Belo Horizonte y de los últimos 20 aquí en Asunción, porque hicieron un partido perfecto allá, se lo empatan sobre la hora, y acá en Asunción el primer tiempo estaba para 2-0 y de repente aparece un cabezazo de la nada. Comparamos el cabezazo con el de la final, Palmeiras Santos, que fue al ángulo de Gatito, y ahí se cayó todo, ¿verdad? O sea, también está el tema del rival, pero también en 20 minutos, dada la competitividad, te va mal y te quedas afuera. Sí, Federico, por eso decía que nos preparemos a partir de ahora, y hablamos siempre que podemos, sin meter mucho lo de la Copa en el medio del campeonato, pero siempre le hablamos de la Copa cuando se puede, en algún
en algún momento más distendido, de que nos preparemos con la postura emocional también para esos momentos, porque al final la parte emocional de la fortaleza que uno necesita es clave para ese tipo de conquista o ese tipo de llegada a momentos decisivos finales, ¿no? Han habido grandes equipos o equipos de menor capacidad técnica que tenían una estructura de como grupo, sabían lo que querían, eran muy juntos, muy unidos. Mi gremio, nuestro gremio el 95 fue así, yo lo puedo dar fe porque participé en 2 conquistas de manera con historias bien diferentes. Nuestro gremio era de ese estilo y nuestro Palmeiras teníamos prácticamente 2 jugadores por posición de selección. La Palmeiras se preparó 2 temporadas antes con el mismo entrenador, pasando por pruebas de Mercosur, ganando la Mercosur, manteniendo la base, pero pintaba para ser candidato. El gremio no era candidato. Se fue haciendo a fuerza de unidad, a fuerza de pelear cada pelota, a fuerza de confiar en su misma capacidad, de ser valiente en casa, de a veces perder afuera, pero perder por poco, y ser astuto, ser inteligente hasta para eso. Entonces ahí hay 2 o 3 formas para poder intentarlo, y a veces no solo claro que la capacidad económica es vital, evidentemente que es vital, puede ser muy importante, pero la gestión alrededor y ese tiempo que se necesita de cuando se compite, de estar totalmente alineados todos, puede ser más importante que todas esas otras cuestiones para poder llegar a la conquista. Igual yo soy los que celebro este testimonio de Chiqui, porque en torneos con el formato como la Libertadores, digo, eso de que para ser campeón hay que ganarle todo es una mentira, y yo creo que después allí donde sos recontra protagonista en el historial, en un versus cuando hagan cuál copa tiene más valoración, la del 99 o esta, eso que acaba de decir le va a dar muchos puntos a la vieja escuela, Chiqui. Sí, porque a nosotros eso que te digo nos pasó con el mismo entrenador en gremio. Nosotros como teníamos menor calidad, digámosle, técnica, pero teníamos una fuerza de grupo mayor que después que nos pasó en el Palmeiras, ¿no? Y eso es conocido, al menos en Brasil todo el mundo lo dice, pero sabíamos jugar con los resultados, ¿no? Luis Felipe es reconocido por eso, por saber jugar los mata-mata, o su estadística siempre hablan de una superioridad de su equipo en los mata-mata. Y nos pasó eso con gremio varias veces, o sea, a veces nos resguardábamos, perdíamos, qué sé yo, 2-1, pero jugábamos en casa y lo dábamos vuelta, porque en casa atropellábamos, porque la hinchada jugaba a favor, había una pelota parada y el Olímpico temblaba porque la hinchada golpeaba, porque teníamos 5 grandes cabeceadores y hacíamos goles y se confiaba mucho en eso. O sea, esa sintonía que tiene cabeza, no sé, no hay algo para medir esa sensación positiva que recorre en el aire, que se huele cuando uno está dentro de la cancha, que tu gente confía en vos y que va a jugar contigo hasta el final. Son ingredientes muy muy claves para ganar una copa. Chiqui, el caso Mateus, entró muy bien aquel partido contra Sol junto a Cureí y los pusiste con el perfil cambiado. Ayer, a sabiendas que Ruiz te puede jugar como segundo delantero, lo pusiste también hablando de esa fortaleza que hubo por derecha. ¿Dónde te rinde más, o crees que te puede rendir ya mirando en esa doble competencia que se va a venir en un par de meses? Yo creo que depende de cada partido. Él puede jugar en una de las 3 como lo hace Oscar, y como casi que lo hacen Pachi y Claudio, ¿no? Pachi y Claudio juegan mejor de centro, izquierda y por dentro, y a pesar de que Pachi ha jugado mucho por derecha, creo que en Boca mismo nosotros lo hemos puesto poco por ahí, ¿no? Primero porque encontramos la dupla en Sobeto y eso nos dio mucho rédito, ¿no? Yo creo que él puede jugar derecha de segundo punta o por izquierda. Parecería ser que, al menos teniendo en cuenta los espacios y el partido contra Sol, que se sentiría más cómodo por izquierda, ¿no? Por lo menos la última de mi parte, Chiqui, le había hecho también la consulta a Roque y a los referentes de nuestro fútbol,
de gente que sabe y tiene peso más allá de los 90 minutos. Por lo que ocurrió con el Morro García en el fútbol argentino, como que volvió al tapete el tema de la salud mental de los futbolistas. ¿Vos cómo crees que está ese punto específico? Vos que manejás planteles, grupos, solés citar en lo que es el rendimiento de un jugador, lo importante que es esa parte mental que muchas veces, como ocurre en otros aspectos de la sociedad, se lo mira como un tabú porque hay un mensaje dominante más relacionado a la hombría y estas cuestiones. ¿Cómo crees que manejamos nosotros como fútbol paraguayo esa cuestión puntual de la salud mental de los futbolistas? Con muy poco acompañamiento, con prácticamente cero de inversión, solamente a no ser algunos clubes, pero no hay que cargarle, así como muchas veces no hay que cargarle solo o al entrenador o al preparador físico el rendimiento de un equipo, ni malo o bueno, tampoco solamente hay que cargar con la necesidad de que los psicólogos lo resuelvan todo, ¿verdad? Yo creo que hoy la gran falla está en el entorno. El entorno está muy opresivo, muy exigente, muy materialista, utilizando mucho al jugador, especialmente al jugador joven, solamente para producción, solamente para rendir y se ocupa muy poco de sus valores, de llenarle sus carencias, intentan llenarle sus carencias con regalitos, ¿verdad? Veo que eso pasa mucho con el representante de turno, con el club de turno, con qué sé yo, un futbolista joven hoy viene una familia complicada como hemos venido todos en lo económico, pero en vez de arreglarle la casa, la pieza, el baño para que tenga calidad de vida, le compran el auto, por decirte. Entonces se acaba desvirtuando todo, el chico va pensando en conquistas materiales, y cuando no tiene eso, porque el fútbol da mucho de eso, perdés más de lo que ganas, se acaba decepcionando de sí mismo y queriendo complacer a todos y no se complace él mismo. No, de hecho, no voy a hacer nombre, pero los últimos 3 chicos que habremos entrevistado, sub-18, le preguntamos cuál era el deseo y era ir a Europa, al Manchester. Nadie te decía que primera división, primera acá, ¿verdad? Porque hay uno que fue, no a Europa, pero al resto se le hace difícil, como vos decís, Francisco, muy para la historia del boxeo, ¿verdad? El representante te da cuando producís, si a los 22, 23 no avanzaste, el representante se borra y se va a otro lado. Es muy frustrante para una persona que todavía no llegó a los 25. Sí, totalmente. Más todavía ahora que ya vamos un año y poco, Federico, de todo esto que está pasando todo, y a veces hasta los que ya estamos cerca de los 50 nos cuesta estar atentos a todo y poder responder de manera positiva y reaccionar en forma positiva a todo lo que nos presenta a veces diariamente con los mismos familiares, los hijos, con el entorno del trabajo. Imagínate a un chico que está en el ambiente y solo entrena y no tiene esa posibilidad de competir. Tienen energía además, tienen exigencia además a veces, y yo creo que es lo que más pesa, porque yo no lo viví eso, con mis padres siempre fueron acompañantes y no exigentes, y no dependían, digámosle, o sea, de que fuera o no exitoso en la carrera, porque siempre fuimos pobres y supimos convivir con eso, y nunca hubo esa necesidad de la parte material primero. Hoy está la parte material primero, y yo creo que tendría que ser al revés, porque hay que invertir más para mejorar la capacidad personal, porque eso afecta a la parte deportiva directamente, y lo otro viene como consecuencia. Ahora se está yendo muy rápidamente solamente a la conquista del dinero, y el futbolista se queda muy vacío durante mucho tiempo, ¿no? Y tiene mucho acceso a información, y hoy a veces escucha más a Google que a su propio entrenador, a su propio psicólogo, a su propio papá, a su propio amigo, a su propia pareja, qué sé yo. Veo que, insisto en eso, yo creo que de lo que era antes, porque educacionalmente también se cambió mucho, ¿verdad? Hoy va mucho encima de eso, ¿no? De tenés que llegar, y como dijiste, si no llegaste, como las reglas, la obligación de poner más temprano, a contribuir también a que chicos que
como nosotros que 2021 recién nos estábamos soltando, hoy 2021 ya casi no tengan mucho espacio, ¿no? Chiqui, ¿y cuál es lo último sobre el caso de Enzo Jiménez? Y lo que dije ayer en conferencia, mañana nosotros, o sea, yo me hago lo de sangre, así con lo que ya tuvimos, ellos se hacen el hisopado, y estará, imagino que hoy ya va a entrenar un poco separado para evitar el riesgo, por si acaso, ¿verdad? Porque la enfermedad también a veces es traicionera, según el doctor, en ese sentido. Por más de que le haya dado negativo, no hay que esperar que se hisope de vuelta mañana. Si todo va bien, volverá el lunes. Está Francisco, en ningún momento, porque no hablamos hace mucho tiempo, en ningún momento hubo temor que se vaya a Lucena, ¿verdad? De alguna información que venía de Argentina. No, nunca hubo nada oficial, digamos, le llegado a nosotros. Y también siempre hubo la promesa de que mantenemos el plantel, ¿verdad? Hasta ahora estamos así, de que mantengamos la base para jugar la Copa. Y ya con el agregado de Mauro y de Mateus. Claro, y cartón lleno ya, no viene más nadie tampoco. No, para La Plata diría un socio, ¿verdad? Ya estamos así, sin problema. Vamos con todo. Está Francisco, gracias como siempre, ¿eh? Dale, saludos, Sancho. Allí está Francisco Arce, 6 puntos, esperando por lo de Libertad hoy. Y hablando justamente del rival directo, decía, del juego del próximo lunes, el Gumarelo. Como que aguarda ese partido, ¿eh? Exacto. Más allá del resultado que se pueda dar hoy, veía que en la lista vuelve Martín Silva. O sea, va a atajar entonces el golero, que no estuvo en el blanco y negro, por esa contractura casi de último momento que tuvo Martín. Está, ¿no? No, es que en la lista está el que no lo vi, Bangioni. Entonces seguramente Bueno, algunos pues cambios. Bangioni hizo un partido, el mejor partido que está en Libertad y ya sintió. Mejía y Bangioni no están. Yo creo que esto es mirándolo de cerca. El lunes. Puede ser. Sí. Puede ser. Además, hablando de cancha pesada, en Guaireña corres, y Libertad lo sufrió inclusive en la prepandemia, con aquel gol del Valle que está en la lista. ¿Y Merlini? Está. Merlini, hay que ver si llegó su pase, voy a averiguar ahora. Pues si llega el pase, juega. Wilson Quiñones le dijo a un juvenil, no lo nombra juvenil, después del sudamericano, que vea su tema personal, que compre una buena cama para descansar, que ayude a los padres con el premio del viático. ¿Qué hizo el chico? Se compró un auto y un celular de alta gama. Y sí, así es. No, y el ejemplo que ponía Chiqui es sí. un ejemplo que yo me acuerdo, puso por ejemplo Marco Trovato, de un jugador que jugó en la primera del Olimpia y después desapareció. Sí. Y dijo, vimos su casa y era de, a ver, exagerando un poco, paja ladrillo, y era para hacerle el piso, y se compró una camioneta de esas que vos decís, como que ni algunos de los dirigentes no tenían. Es como que, o sea, yo sé que es un tema mucho más complejo, pero quería escuchar a dos referentes de nuestro fútbol, como el caso de Arce. ¿Qué pasaron? Sí, y Arce habla, pero antes también, yo me acuerdo cuando yo cubría Olimpia, ¿viste la entrada a Olimpia del estacionamiento Mariscal López? Sí. En Empedrado. Ahí le esperábamos a los jugadores y me acuerdo que salía Alfredo Mendoza. Y le hice la entrevista grabada por medio de Alfredo, y yo de espalda a Mariscal López. Estaban entrando los jugadores. Y había uno que siempre esperaba sentado enfrente, que era el soldadito. Esperaba el colectivo. Roque también tuvo su época de esperar el colectivo. Ahí enfrente, bien la parada con el techito que está enfrente. Me acuerdo porque también nosotros salíamos, yo vivía cerca, me iba caminando, ¿verdad? Claro. A mi casa, pero veía que estaban esperando el colectivo. Y apareció el soldadito, voy a decir la marca porque en ese momento era... O sea que Alfredo me estaba hablando, me estaba respondiendo y me dijo, no, espera. ¿Cómo es Alfredo? Espera, no. Y agarré, me pidió disculpas y cortamos la nota. Sí. Y apareció el soldadito, apenas se le veía dentro de una Nissan Patrol. Eso parecía una cosa de loco. Y fue directamente del colectivo a la Nissan Patrol. Y, uno tendrá todo el derecho a la cuestión. Estábamos hablando nosotros, yo hablo con nombre y apellido porque me parece una historia de vida, una lección de vida, la del soldadito, que él mismo después asumió cuánto tiempo perdió esa habilidad que tenía por no dedicarse de lleno, ¿verdad? Porque era un tipo que puede ser una gran carrera en México, por ejemplo, un fútbol ideal para él, y no la hizo.
y son cosas que pasaban ya antes y bueno, y es la oportunidad que pasó una vez, después vinieron otros clubes menores, terminaron los amigos y se termina todo así. Sí, por eso es muy importante el grado de frustración que muchas veces Totalmente. un tipo que no tiene 30 años, que para uno le parece veterano, ya le llaman veterano después de los 30. Nosotros mismos Y en la dinámica le decimos, ¿cuántos años tiene ese jugador? Tiene 30. No, pues ya está, entonces. Ya está, más de 30, mira vos, y son tipos jóvenes para la vida, para todo lo que viene. Totalmente, o sea, y por eso, para mí el caso de Carlos González es un caso, o sea, yo no lo colocaría en el caso exitoso, sino que él se hizo del éxito. Porque, a ver, veo y a los 20 años él empieza a jugar en la segunda de Chile. Entonces, o sea, como te dicen, cada historia tiene versiones. Y más cuando la historia o la narrativa ofrece héroes y villanos, o ganadores y perdedores. Y suele haber muchos grises. Entonces, acá mismo decimos, ¿cuántos años tiene? Y tiene ya 20 y no ha debutado en primera. La primera percepción que tenés, bueno, entonces no es bueno. Y o sea, a ver, es cierto, otra época, pero chiques, nosotros a los 20, 21, y es cierto, vos ves la carrera de los jugadores y tenían otra dinámica, se los esperaba más. Ahora ya no se los espera, se los descarta. Y allí es donde uno va el tema de la contención, de que haya una voz que te diga, más allá de que se diga ahí en la radio, en la tele, no quedes tan obnubilado con eso, porque no sos un descarte. O sea, eso desde el lado humano. Porque además es una cuestión matemática. Los cupos son limitados. O sea, tenés, ahora inclusive peor porque somos 10 equipos nomás. Tenés 10 equipos, multiplicarlo por 30 y si no llegás, ya. Entonces, yo veía lo de Carlos González. Hasta los 20 no pudo jugar en el fútbol paraguayo. La transacción se hace de particular a particular. Va a Chile y va a Chile a prueba otra vez. Porque el equipo en el cual juega no es el primero que... No, fue a probar en varios lugares y después quedó en la segunda. Y allí estuvo 2 temporadas. Luego pasa cuando tiene 22, 23 años. Pasa. Y la transferencia a México ya es cuando está grande. O sea, entonces voy nomás tratando de unir los sueltos que hemos tocado. Para decir, no, es un fenómeno de los 15 ya tiene que explotar. Han de haber casos así, pero es la excepción. Y cuando... por la dinámica que tenemos, lógicamente vamos a ensalzar a lo que es la excepción, pero se toma como algo normal. Allí es donde se genera este quiebre. Y con el contexto de que o sea, vos sos lo que tenés, que es un mensaje nocivo, pero con el cual convivimos, hace que mucha gente quede descartada. Y genera esta situación. Claro. A un lado. Yo por eso, lo de Carlos González para mí es casi un triunfo de Carlos. Triunfo de Carlos y Chile. Claro, es más, o sea, producto de Chile. Lo descubrimos todos jugando en el club de media tabla de Chile. Juega Merlini, llegó su pase, en lugar de Bogarín. Está el equipo de Gerardo por ahí, también... entre Iván Ramírez y Bocanegra para jugar como lateral derecho, Ramírez pasar al medio, no decían, pero está claro que, como ratifica Gerardo también en el mensaje, están guardando a estos jugadores que no están hoy. El caso de Banjoni y el otro era Mejía para el partido. Hoy arranca Ramón Martínez, por ejemplo, que la otra vez hizo un... ¿Y quién iría como 4 entonces en Libertad? Párate yo. Lateral izquierdo, vamos a ella. Más allá que en algún momento Canales llegó a jugar, pero no sé si... Matías Espinosa. Silva, Ramírez, Báez, Canales, Espinosa, Demonio, Ramón, Sanabria, Merlini, Tacuara y Seba Ferreira. El mismo para esta tarde. Y aquí Johnny a todos los cabos. ¿Cómo? Chiqui citó un ejemplo. Y este chico había debutado con Chiqui cuando estuvo en Olimpia. Yo cité que fue el presidente el que había mencionado. ¿En Olimpia? Sí. Ahí Johnny puso, claro, porque yo hablaba de ese caso.
Pero hay varios. O sea, Federico contaba uno inclusive de larga data, muy conocido, claro. ¿verdad? ¿Y cuántos han quedado ahí inclusive? Acá cuando vemos que hay guerra de empresarios y uno pasa al otro y dice, ¿y cómo se lo convenció? Y no es precisamente con te voy a pagar la carrera universitaria. Sino, el caso patente que yo le pregunté, ¿es cierto que tiene una camioneta 2020 a este chico no lo transfería nunca a Luqueño? Claro. Armoa. Sí. Y él no cobraba más que el sueldo mínimo y ya tenía una 0 kilómetros que había que parar, hermano, ¿no? Difícil el tema. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Rota Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Regresa el ABC escolar para acompañarte en las clases presenciales y virtuales. Con las primeras 4 ediciones te regala cuadernos tapadura de 48 hojas, forro araña en colores amarillo, azul, verde y rojo. El martes 16 de febrero sale el color amarillo más espirales de la marca Iris de regalo. Aparece cada martes con tu diario ABC. Apoya Faber-Castell. Diario más el ABC escolar más lámina gigante, 10.000 guaraníes. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solo hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.y o en Independencia Nacional 565, casi Cerro Corá, o al 021-492-811. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89, Activa 92 o nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itaúa S.A., calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itaúa. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento, recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectada con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Vamos a lo de Gorosito y tenemos los detalles de la tabla de posiciones, la próxima fecha del campeonato, porque el fin de semana tenemos fútbol. Le estamos buscando a Marco Trovato, nos gustaría hablar con él para que pueda ejercer su derecho a defensa después de las muy fuertes declaraciones de Pedro Balota, que tuvo una gran repercusión, ¿verdad, Federico? Lo tiene aún, el día después. Claro, porque el hincha de Olimpia comenzó a movilizarse con varias reacciones, ¿verdad? Porque estando adentro no lo dijo antes. ¿Qué piensa Brunote de esto? Es otra de las preguntas que vi con bastante asiduidad en diferentes
pensamiento, y después el tema de qué está pasando con gran parte de la dirigencia de Olimpia respecto a la postura de antes. Y el otro tema que también me pareció bastante considerable es que los socios deberían unirse para ellos investigar las administraciones. O sea, hay reacciones de todo tipo y todas realmente con cierta lógica. Por eso te decía que aún 24 horas después de la entrevista sigue hablándose mucho del tema. Claro, porque Balota no quedó solamente con una declaración, sino lo que él dice es que va a pedir los números al Club Olimpia sobre el tema de la Fundación Franqueada, que es la de... Y con tres protagonistas muy populares en la historia, como es el mismo Trovato y Brunote, que también tiene que ver, ¿verdad?, en su carácter de tesorero en gran parte de esta administración. Aprovecha la promo para refutboleros. Sí, podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport. No, por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Está llegando el día. ABC sortea este 26 de febrero autos 0 kilómetro, motocicletas, heladeras y microondas. ¿Cómo participas? Simple, te suscribís a ABC por un año, disfrutás del ojeable digital, recibís el diario donde quieras y a su vez ganas premios geniales. Sortea el 26 de febrero en Enciestados por ABC TV. Todavía tenés tiempo de suscribirte, llama al 415-1515. Con ABC ganas vos. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrar las variedades para lista de útiles en @cuadernos_Avon en principales puntos de venta del país. Atención, Samber y Encarnación. Ahora podés suscribirte a veces con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182, llama al 021-415-1515. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filets de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos Fortuna, una hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función ajusta la temperatura ambiente en la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-2128-91000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Néstor Gorosito. Néstor, ¿qué análisis se puede hacer de este triunfo ante el 12 de octubre? Una cancha difícil, donde jugamos con un rival que la pelota generalmente pasa por arriba de los volantes, que juegan a la segunda pelota y a las peinadas de Velázquez, y lo hacen muy bien. Nosotros el primer tiempo de arranque jugábamos bien y no pudimos concretar las ocasiones de gol que tuvimos en el primer tiempo, que tuvimos varias.
ellos tuvieron también una, me parece. Pero después del segundo tiempo, con mucha lucha, con menos juego, debemos seguir por este camino. Hemos ganado, pero tenemos que mejorar. Conforme con el rendimiento del equipo, ¿qué fue lo que más le gustó? ¿Y el equipo está captando la idea del técnico? Contento con el resultado, muy contento con el resultado. Veníamos de sufrir una derrota completamente injusta por el desarrollo del partido y necesitábamos ganar, y los jugadores, estos jugadores, este plantel, cada vez que tienen la necesidad de ganar, saca su jerarquía y gana. Pero necesitamos mejorar para llegar a mayo y a la Copa Libertadores con posibilidades. ¿Qué opina sobre la generación y volumen de juego de su equipo en el partido? ¿Cree que fue dominado por el rival? No, los primeros 15 minutos, 10 minutos, ahí donde ellos tuvieron 2 ocasiones de pelotas cruzadas y una que rechazan y le pegan la mano, que después termina en gol, y después tuvieron 2 jugadas que desbordan por derecha y cruza toda el área. Pero no creo. Un partido que desde el juego no fue tan bueno, principalmente por las condiciones del clima y por las condiciones del campo. A pesar de la victoria, ¿cree que debe corregir la lentitud, las imprecisiones cometidas en el mediocampo? ¿Le preocupa que ambos laterales no recuperan rápido la marca al proyectarse? No, es una cuestión de equipo. Esto es una historia muy vieja. Siempre los defensores le echan la culpa a los delanteros que la pierden rápido, y los delanteros le echan la culpa a los defensores que no achican. Es una historia vieja. Tenemos que mantener un poco más la pelota de mitad para adelante para darle aire a los de atrás y que puedan achicar y jugar más corto. A mí no me gusta que el equipo sea tan largo y que siempre recuperemos siempre cerca del área nuestra. Nosotros nos gusta, a lo que estamos acostumbrados, es tratar de recuperar mucho más en el medio campo. En el primer tiempo, muchas dudas en las marcas y también las proyecciones de los laterales. ¿Influyó en lo futbolístico también el desgaste físico de algunos jugadores? No, yo no lo considero así. Puede ser que en el inicio del torneo venimos de una pretemporada fuerte, linda, que son 2 partidos, hacía un mes que no jugábamos, 2 partidos en pocos días. Es lógico que se sienta, y más como estaba la cancha de pesada debido a la lluvia. Jordan Santa Cruz, como lateral derecho, ante la necesidad, ¿cómo vio su rendimiento? Y hoy Roque fue titular. ¿Le faltó peso ofensivo en la fecha pasada, por eso la ausencia de Colmán? No, Jordan es volante central, pero puede jugar de central también. Debido a que Alan estaba con amarilla y nos estaban atacando por ahí, preferimos ponerlo a Jordan, y que no tenía, recién entraba, fresquito, y lo hizo, a mi entender, lo hizo bien. Con nosotros en los entrenamientos ha jugado de volante, ha jugado de central, y hoy ha jugado ahí también, a mi entender, lo hizo muy bien. ¿La consulta con relación a Roque Santa Cruz? Roque estaba lesionado, venía lesionado sin entrenar, y ya empezó a hacer musculación y todas las cosas que normalmente él entrena, y ya estaba mejor para jugar. Por eso no había jugado la primera fecha. Para nosotros es un jugador muy importante, de muchísima valía. El equipo se siente respaldado cuando él está dentro de la cancha. La última consulta de Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 7:30 AM. Ganó y en buena forma hoy su equipo. ¿En qué cree que tiene que mejorar? En volumen de juego, en mayor verticalidad, en agredir un poco más y en no flotar tanto, ser un poco más agresivo en la marca. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirlos en redes @3 Leones. Casa Marco, para su cristal templado
Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Casa Marco, pasión por la calidad. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Hierro Par, mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Urendahue. Estamos con el licenciado Rafael Ortega. Gusto en saludar al director de Arcoiris. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buen día, Bruno, Ángel Mareco, Federico Arias, Daniel Chune y la mala audiencia. Buenos días, súper bien por acá, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, siempre creciendo Arcoiris. Veíamos la otra vez la exportación que están haciendo. Primero vi algo de los Estados Unidos y ahora vi lo de Canadá. Sí, señor. ¿Cómo eso se hace, licenciado? Bueno, la verdad que la exportación de nuestros productos es una asignatura pendiente que hace rato estamos encarando, ¿verdad? Como todos saben, todo trámite, toda certificación es muy lenta. Sí. Se le pide a cada país los requisitos para entrar en dicho mercado, obviamente, y es un va y viene, es un ping-pong de preguntas y respuestas más o menos, pero todo es muy lento, y gracias a Dios el año pasado, increíblemente, en la pandemia salió los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros estamos hace rato ya intentando entrar en los mercados de Brasil y Argentina, y ellos son muy proteccionistas de sus mercados, y no fue posible, y salió en el gran país del norte, un país que justamente es tan difícil de entrar, te pide tantos papeleos, tantos certificados, y bueno, gracias a Dios hemos podido dar ese paso y estamos ahí con nuestro producto, Bruno. No solamente un logro para Arcoiris, siempre digo, remarco la idea que es un gran logro de la industria paraguaya. Ojalá que muchos empresarios también, así como nosotros, se animen a dar ese gran paso, y es un momento positivo. Sí, sí, totalmente. Y Canadá, que es un país grandioso, le suelo decir acá a los compañeros que Canadá es el país que le provee prácticamente a los Estados Unidos en un porcentaje muy alto. Canadá exporta justamente alimentos a los Estados Unidos. Es un socio comercial estratégico de los Estados Unidos. Y Canadá para nosotros es un gran desconocido. Yo retiré justamente de mis redes sociales que saben de Canadá, y es poco nada lo que se sabe, ¿verdad? Sí, y es un país grandioso. Es un país grandioso de 38 millones de habitantes, tiene tantas maravillas naturales, la catarata del Niágara, por ejemplo, y tantos lugares hermosos, y ahí solamente vale decir, solamente enviamos un solo producto. ¿Cuál es el producto que envían? La sal parrillera condimentada. Mira. Digo esa transacción gracias a empresarios amigos que están enviando hace rato sus productos, y bueno, le preguntaron por el producto de Arcoiris si es que tenían acceso a nosotros, digamos, y se dio ese contacto y entró de taquito, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Licenciado, ¿hay un acuerdo firmado de Arcoiris con la Senatur? El jueves pasado hemos procedido a la firma de un convenio con la Senatur, en la persona de la ministra Sofía Montiel de Afara y la empresa Arcoiris, para hacer conocer los lugares turísticos del Paraguay, ¿verdad? Entendemos que muchos comerciantes que tienen sus posadas turísticas, sus hoteles, están pasando mal a raíz de la pandemia y lo siguen haciendo, siguen padeciendo comercialmente, y nos pareció pertinente a Arcoiris darle una mano en esa parte. Arcoiris utilizará toda su plataforma digital, sus influencers y los lugares donde estamos pautando publicidad, ¿verdad? Para hacer conocer los lugares turísticos del Paraguay, para tratar de
que más paraguayos conozcan esos lugares tan hermosos en nuestro país, Bruno. Eso fue lo que he firmado. Sí, qué bueno, felicidades. Bueno, cada vez creciendo más Arcoiris, una empresa paraguaya que siempre hacemos hincapié que cuando uno compra el producto no solamente lo hace por la calidad, sino que también se piensa en la mano de obra paraguaya, en el empleo paraguayo, en las familias paraguayas, ¿verdad, licenciado? Totalmente, Bruno, así es, y justamente nosotros nos sentimos comprometidos con el país todo y queremos dar una mano a quien lo está necesitando, ¿verdad? El año pasado hemos hecho cientos de ollas populares en los lugares, en los asentamientos que están pasando mal, ese electricista, ese plomero que no está trabajando, dimos un poquito de un grano de arena para tratar de que sea más llevadero la pandemia y bueno, todo lo que hacemos en el campo social yo creo que reditúa en éxito para la empresa y nosotros nos sentimos obligados como empresarios ese éxito que tenemos, gracias a Dios, compartir con aquella persona que necesita. Éxito siempre, muy amable, licenciado, por acompañarnos y ojalá que Arcoiris continúe creciendo. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Podría hacerme pregunta, Bruno? Claro, cómo no, licenciado. Una cosa que siempre quise saber, ¿por qué se le dice sepulturero a Ariel Parecoche? Y porque una vez, Federico, contá vos que sos una especie de padrino de Ariel. Él tenía una opinión demasiado... Era contra Olimpia, era que claro. Dijo que si Olimpia perdía, ya era cuestión de sepultarle, nomás Claro, que ya perdía el campeonato. las esperanzas. Exactamente. Tiene ese tema así, tipo... Siempre pues tiene títulos, Ariel, va dejando títulos. Exactamente, me acuerdo bien que estábamos en la Expo haciendo el programa. Era una época complicada y no había comenzado, una fecha había y él ya habló de sepultar la esperanza franjeadas. Claro, y ahí quedó en sepulturero. Espectacular. Muchas gracias por acabar con esa actitud que tenía hace rato. Ariel carga con ese mote ya, pero no es muy bondadoso que digamos, ¿verdad? Y bueno, depende de él, lo más divertido ese mote que tiene. Un abrazo, licenciado. Muy amable. Un abrazo para todo el equipo. Gracias. Un abrazo. El licenciado Rafael Ortega, director de Arcoiris, charlando con nosotros. 13:36. Vamos a repasar en un momento la tabla próxima fecha. Bueno, muy incipiente todavía el campeonato, ¿verdad? 6 puntos tiene Cerro líder. Sí, pero fíjate, Bruno, y de eso estamos hablando. Libertad puede llegar a 6. Tenemos un coliderato. Olimpia está a 3. Es un partido especial lo de Cerro Libertad. ¿El lunes? Porque... ¿Cuándo fue? ¿El lunes? El lunes. Bangión, ejemplo, estaría siendo guardado. Mejía, y me dijo la fuente, ojo, si no arranca Tacuara también. No, por eso te digo, o sea, uno dice, sí, es incipiente, pero... Mira la importancia de ese partido que hoy Garnero, porque si no gana, no va a ser choque de punteros. Pero dice, no, y uno sabe, son jugadores ya grandes. Pero el campeonato, Dani, mira que hemos tenido campeonatos donde la brecha fue muy corta. No, hace rato no tenemos. No hablo de la última época, justamente te iba a decir eso antes porque Garnero sacó con Olimpia. Libertad Guaraní. No, o sea, técnicamente, el último torneo que llegamos con vida a la última fecha, una fecha 22, fue clausura del 2017, el Cerro de Leonel contra el Olimpia de Bobadilla. O sea, porque Cerro había perdido en el Defensores una fecha antes con el gol de Novik contra Guaraní. Ahí ya pudo ser campeón. Pierde Cerro, gana Guaraní. Pierde Cerro, gana Guaraní, gana Olimpia su partido. Tenía doble match point. Pero era muy difícil, porque tenía que perder Cerro, ganar Olimpia para forzar un partido extra. A tal punto que antes de esa fecha, ya Olimpia lo había abrochado a Garnero. O sea, tenemos que irnos al 2017. Saquemos el torneo del clausura porque tenía otro formato. Hace 5 torneos. Me apunta Guillermo que ahora hay 4 fechas menos en el global. Por eso te decía, es importante. Por eso te decía, Bruno, tener que en cuenta ese detalle. Cerro Libertad va a estar cerrando 1/6 del torneo, porque son 18 fechas y estamos hablando de 3. No, de eso también se habló profundamente. ¿De qué? De las vacaciones de Ariel y una foto. Y ahí también te recordamos. ¿Te acuerdas una vez vos? Pero es lamentable esto. No entre porque... Ariel Mareco... Pero recordamos tu producción con aquel bracero, ¿te acordás? Que te sacaste una foto, estaba todo bien peinadito, un calor así de vos afuera con un bracero. O sea, una especie para hacer casting nomás, ¿verdad? Claro, igual que la Ariel con la carretera. Pero Ariel, espera, yo le cuento a la audiencia que hay una foto que ya está viralizándose,
Ariel de vacaciones, zapatilla, bermuda, remera, una cervecita bien heladita como corresponde, como debe ¿verdad? ser, sí. Hasta ahí Y todo un auténtico. chancho colgado del árbol. Una oveja es. Ah, una oveja. Sí, sí, Importante. La oveja, pero la oveja ya está, para que se entienda, ya se faenó, ¿verdad? Ya el corte en el medio, le habrán sacado las tripas, ¿verdad? Claro, y, está bien abierta. y para la foto aparece Ariel con un cuchillo mango blanco, brazo derecho extendido a medias, pero la mano pareciera, no sé, pedicure esto, hermano, no es un tipo que maneja, mira lo que es la mano, Ariel. Es La verídico. característica de un carnicero. Pero la forma en que agarra Lo el que pasa cuchillo que, claro, y la lo que vos pasa ves, que agarra con más fuerza lo que tiene la mano sí, izquierda. la cerveza agarra con mayor fuerza, Por supuesto. ¿verdad? Esa con puño cerrado. Claro. Y el cuchillo, 2 dedos nomás. Pero esto es actuación pura, hermano, un acting. Esto Moria Kazan queda como un moco de pavo acá, Moria como oficio de agarrar el cuchillo. Pero realmente Ariel no, ¿verdad? Y después se le ve en una carretilla juntando unos leña. Trozo de leña, wow. Sí. Pero se nota que alguien llevó hasta ahí, él para la foto nomás Claro, alza la carretilla. Alzó nomás, no es Alzó que nomás. unos metros, nada. No, yo le quiero llevar a Itagua y ahí le voy a hacer trabajar en el Tomastal. Ahí vamos a ver si realmente curte la onda este trabajador del interior. Pues esto es muy sobreactuado, parece. Trabajan los perros. No, en el interior se trabaja. Y después déjame decirte una cosa, los albañiles, hermano, en esos 43 grados haciendo, poniendo teja y compañía, ahí te quiero ver, será. O andás en vos una vuelta de mezcla. ¿Cuánto era? 8 por 8 de arena y 3 de cemento. Tiene su combinación. Y te dice pues el jefe del cemento y claro, te dice el jefe de hora. Ahora sí, hermano. Ah, mira, vos. Nuestro amigo Paiva está ahí. Solo puedo enojar, sí. Sí. Claro. Impresionante, ¿o no? Un pensador filósofo, total. de los nuestros también. Sí, señor. Me gusta el agua sucia. Bueno, vamos a Edgar, vamos con los detalles de próxima fecha, tabla de posiciones. Y podemos hacer rápido un 1 por 1 de Cerro y Olimpia, muchachos. No es molestia para ustedes. Pregunta, por Anduminte, coche. Los amigos de WhatsApp no opinaron. Pero es que estuvimos con muchas Lo que notas pasa es hoy. que hubo 2 notas de Roque, atención, ¿no? Chiqui. Ah, no, 3 notas, perdón. Epifanio. Porque la de Epifanio fue muy rica. La de Epifanio, vos sabés que le gustó mucho Muy a la rica la gente. historia fue la de Epifanio. Sí, pero vos sabés que, vos podés creer lo que Epifanio, o sea, con Nelson es la primera vez que cuenta, prestó por $100,000 un año, ¿verdad? Cuenta que le quiso poner a Werder Bremen al presidente la opción de $2 millones de compra definitiva, y se reían, entonces le dijo, vamos a hacer 50 y 50, le dijo. Y ellos no sabían lo que era en ese momento 50 y 50, qué es lo que es 50, cómo vamos a hacer. Y le dijo, le hizo firmar en el contrato que el día que se le venda 50% le correspondía a Epifanio. Sí, y vos los sabés otros que- seguían riéndose y vos como sabés que diciendo... Él le gana a Bruno, vía FIFA le gana después de eso. Ah, No me acuerdo bien el momento porque conocía a quién se fue a cobrar la cuenta y toda. mira, A Dormo le gana vía FIFA, me acuerdo el documento que no tardó en fallar y falla a favor de Epifanio que en pero un momento, $2.500.000 en aquella época, estamos hablando de los inicios de Nelson, la rompe en Werder Bremen, estaba con Miroslav Klose, eran los delanteros, y él se va al Borussia Dortmund, Nelson. claro. Che, ¿qué se Recuerdo hizo que de Nelson jugaba Adeola? Kagawa jugaba, me acuerdo, en Borussia, el japonés Sí. que andaba muy bien como por afuera. Y después Por vino detrás. Lucas Barrio. Después llegó Lucas Barrios, sí. Nelson estaba en Alemania. Él Le está había en agarrado cuarentena. COVID. No, pero no va a jugar a ningún equipo. Al Por menos lo en el menos país, este no. semestre no. Libro de pase ya no. Sol fue descartado, Guaireña fue descartado. Pero igual pues, podía fichar y se recuperaba y jugaba después cuando... No, pero el hecho de que él viaja cuando ya el torneo estaba por arrancar. Pero entonces estando quiere allá decir ya que le no agarró. fichó, no arregló con ningún club entonces. No. No. Bueno. En un momento sonó Argentino Junior, pero no, incluso sonó fuerte. El equipo que ahora dirige Gabriel Milito. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas en nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas
segundos, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor Skinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler, mi idea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia, mi idea, con su Beer Cooler será inolvidable. Mi idea número 1 en el mundo, encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. No te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed, con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. No, estábamos diciéndolo de Nelson, que contaba Epifanio, que le presta al Werder Bremen por 100.000 y termina siendo la opción, o sea, 50 y 50 va con el Werder Bremen, ¿verdad? Y dice que, riéndose, nos contaba Epifanio que lo vendieron en 5 millones de dólares al Borussia Dortmund, y ahí apareció Epifanio, dice que se quería matarlo del Werder Bremen. 50%, 2.500.000 dólares en aquella época. Bueno, vamos a los números y próxima fecha. ¿Cómo venimos con el fútbol, Ariel? Por favor. Bueno, hoy se va a cerrar la segunda fecha con el partido entre Libertad y Guaireña, que va a arrancar a las 19 horas. Probable equipo de Guaireña: Héctor Espínola, Aquilino Jiménez, Salustiano Candia, David Mendoza, Nelson Ruiz, Feliciano Brizuela, Rosalino Toledo o Eduardo Aranda, Jorge Mendoza, Rodrigo Alborno, Lucas González, Facundo Parra. Ya Gerardo había contado el equipo de Libertad. El árbitro va a ser Derlis López y en el VAR va a estar Mario Díaz de Vivar. Resultado hasta aquí: Guaraní goleó 4-1 a River, Nacional que venció 1-0 a Sol de América, Cerro ganó 1-0 a Sportivo Luqueño y Victoria de Olimpia 2-0 frente al 12 de octubre. La tabla está así por ahora, con Cerro Porteño 6, Guaraní y Nacional con 4, Luqueño 3, Olimpia 3, Libertad 3, 12 de octubre, River 1 y Guaireña y Sol de América hasta aquí sin puntuar. La tercera fecha va a arrancar el próximo sábado con el partido entre Guaraní y 12 de octubre en el Rogelio Vivieres a las 20 y 30 horas. Único partido. El día domingo, Luqueño frente a Nacional en el Feliciano Cáceres, 18:30 horas. Olimpia Guaireña en el Manuel Ferreira, domingo a las 20:45. Y el día lunes tenemos Sol de América River en Villa Lisa, 18:30, y Libertad Cerro Porteño en el Nicolás Leos, 20 y 45 horas también el lunes. Bueno, a ver, ¿qué le iba a decir? Epifanio estábamos. No, les iba a decir otra cosa. Se me fue, es que estoy pensando en la tanda de Edgar.
Ya no da el tiempo para hacer el 1-por-1. Olimpia, Rojas, Rodrigo y Paiva fueron los mejores. Rodrigo repuntó, Rojas, un muy buen primer tiempo, y Paiva estuvo mucho más activo que el partido anterior, no solo por el gol, sino que se soltó y se sintió cómodo al lado de Roque. Roque más como referencia, porque la otra vez pues los dos eran sueltos. Tanto Paiva como Colman, entonces no había una referencia fija en ataque. Ayer le hizo bien la presencia de Roque a Paiva. ¿Y en Cerro cómo anduvo Pachi? ¿Repuntó Pachi? No. No. O sea, a ver, Cerro jugó muy bien el primer tiempo y Pachi forma parte de ese primer tiempo. Uno es injusto con Carrizo. Lo que pasa es que hoy en día jugar al lado de Aquino, jugás para 6 y parece que jugaste para 4. Y lo que jugó Arzamendi al primer tiempo. Sí. Aparte, Pachi a un toque, y Aquino y Arzamendi mostraron una exuberancia para el traslado y para dejar atrás a los rivales que sobresalió nítidamente. Hasta lo de Ruiz, que no. A mí el que me pareció que estuvo muy estacionado fue Espínola. Hasta algunos decían pero no lo tuvo Enzo Jiménez. No, claro. También, pero sí. Dijimos eso. ¿Y cómo anduvo el brasileño? Lo que pasa es que Mateus entra justo, o sea, cuando Goncalves. Sí, Mateus González. González. Me quedó más González o Goncalves, pero ¿por qué no decir Mateus? Qué raro que no comenzaste con Boselli. No quiero pues ya hacer leña del árbol caído. ¿Para qué vamos a...? Yo no sé. No, en este caso no es leña del árbol caído. Mateus ¿Y tuvo... quién marcó el gol? Y Boselli. Golazo, hermano, golazo. Categoría pura. Era gran gol. Ya en la primera jugada donde capaz otros lo hubieran matado. Salió a buscar más la pelota ahora, ¿se dieron cuenta? Sí, es que Y es lo en que la le charla con reclamábamos, Chiqui ¿verdad? también reconoció eso. Pero yo primero creo que Ariel tiene un profundo problema contigo, Bruno. No sé si eso ya no es nada terapia. Porque ayer en el relato mismo yo le decía a Federico, parece que, o sea, Ariel está relatando más en función a lo que Bruno le dijo en el día y le trabajó. Como que quería que Boselli marque, ¿verdad? Quería que Boselli marque. ¿Sabes quién en el relato dice? Recién en su cuarta. Estaba relatando para Bruno. Estaba relatando para Bruno porque decía, el matador. Pero la cuarta, ¿ven? Yo sabía que capaz iba a haber una dedicatoria tipo. Voy a hacer la del torero, si ya el toro está muerto ahí, ¿qué más va a ir a pandearle? ¿No viste? ¿Y quién es el que dijo? Yo pensé que es él. O sea, parecía que vos querés que él te haga el bullying. Cuando estaba yéndose, o sea, tanto insistió ayer, entonces creo que un día más. Vos en el relato, ahora le pedí otra vez que hable cuando estamos ahí corto de tiempo, pero... pero raramente pues no le menciona, a todo el mundo le está mencionando, y justo a su caballo no le mencionó. No quiero, ya está. No, pero es que ayer mismo en la transmisión, la primera jugada que él falla, ¿qué decimos? No caemos en esa de, mira un poco, sino que hizo todo bien. No como en Villavisa, donde le pegó tan mal que termina haciendo un pase a Enzo. Y cuando, particularmente digo, capaz a él le empieza a trabajar la ansiedad, ese tiro que pegan al travesaño, se lee claramente lo que dice después. Ahí también había hecho bien el movimiento. Y lo que dijo Arce en conferencia, los goleadores necesitan el gol. Y esa definición es de goleador. Esa jugada que hace con Aquino es espectacular porque él viene a buscar para recibir, tocar y después en el pequeño espacio claro, él abre los brazos y le pilla ahí para que le metan el fue sensacional. Aquino impresionante otra vez. No, es que... ¡Vuela! Vamos a escuchar por lo de Ariel. Primero para aguantar, después para habilitar a Claudio, devoluciona, le pega a Boselli, se le intento, la cuarta es tuya, matador, en la cuarta, no fue la tercera, fue en la cuarta que Boselli aparece con contabilizó cuántas veces falló para después decir que yo no. Pero no lo hago de forma peyorativa, al contrario, estoy Yo entendí lo tuyo. Entendí que hablaste de la eficiencia, ¿verdad? Claro. Hay otro que falla. Sí, pero en la cuarta, hermano. Sí, bueno, pero ¿sabes qué? Hay una tijera que pega en el travesaño que iba a ser un golazo ya antes, ¿verdad? Otra cosa, Mateus, la primera que entra, hace la gran Neymar, hace la bicicleta y Ángel Martínez no le perdona, le pega un pisotón. Y después va Mateus y le pega a Ángel Martínez. Ese fue su partido. Él ayer entró y se enfocó más en la revancha con Martínez que en generar riesgo. Tengo un mensaje fuerte. A ver, ¿qué pasó, Federico?
No, fuerte. No nos podés dejar así. No. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo será el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, menta y boldo y sabor cedrón y burrito, otro golazo de Arcoiris. Seguinos en redes sociales, Arcoiris con sabor y confianza, porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos, con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio de Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. En Bristol, arma tu combo enamorados y te ganas una cuota de regalo. Tenés toda la variedad para armar tu combo, así como este parlante Colque 12 pulgadas más cervecera Midea 82 litros, precio normal 18 cuotas de 332.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 208.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000 y 519 4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad, las... Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visitaros en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. Atención, quedan solo 6 días para el billetaje electrónico. Desde el miércoles 17 de febrero a full. No esperes más, compra y recarga tu más tarjeta en supermercados Stock, Super 6, Villa, Postal, E-Global y tu quinielero amigo de tu quiniela de Asunción y Área Central. No dejes todo para última hora. Para más información, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades, como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Bruno. Bruno. Está... Pone música, Martín. Voy a leer acá a mis compañeros, normal voy a leer el mensaje. Pues no puedo leer al aire. No puedo. Entonces pasa una vieja chismosa que te estoy a la puta, sé que te estoy por leer el mensaje. Vas a contar, vale. Le voy a leer a ustedes. Ok. Claro, me saqué el tapaboca para que se entienda mejor. A usted le leo. No, me lo guardo para mí. No lo vas a... Lo comparto con mis compañeros. No lo vas a socializar, no vas a hacer público. La audiencia se percató de que secreto. Pero relacionada a qué, Federico. Da pista por lo menos. Claro, en función de la audiencia. A Olimpia. Que... A Balota. Ahorita te dije. ¿Viste? De esa factura ya. Un mensaje bravo. Okay. Pero que cierta postura. Ponemos la música. Cualquier música pone. Sacame ese al aire, Martín. No, ese no, poneme una bachata, poneme un, no sé. ¿Qué puede poner? Algo de moda. Es poner, cumplimos ya con todos los patrocinantes, ¿verdad, Edgar? Quedamos... Así mismo, Bruno, cumplimos. Gracias, Edgar, muy amable.